Bien, yo le envié a Genaro unos materiales para la lectura, unos videos, ¿les llegaron? ¿Sí? Me parece que era un solo texto, que era una entrevista, y los otros eran videos acerca del método Paulo Freire, la experiencia en Angicos. Bueno, entonces, infelizmente esos videos no están en español, pero como ustedes están cerca de la frontera, pensé que a lo mejor entendían un poco el portugués, eso estaba muy difícil. Hola, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? hola A mí me Miriam. gusta, ¿cómo estás, Miguel, tanto tiempo? Eh, Eh, Buenos recuerdos de esa formación que tuvimos en UNILA ya por el 2017, por ahí. eh, Sí, la verdad, a mí me cuesta muchísimo, yo soy muy celosa del castellano, soy profesora en lengua y la verdad que me cuesta muchísimo el portugués, me cuesta. Pero bueno, leyendo un poquito y por ahí con la oralidad más o menos, pero la verdad que el portugués, no tengo buena relación con la lengua. Así que por ahí sí hay posibilidades de que eso tenga alguna traducción, bueno, sería genial, y si no, bueno. sí, yo de todas formas, Miriam, envié dos textos, uno cortito del MST en español, ¿ya? Y el otro es era sobre, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se titulaba? Investigación, acción participativa desde una perspectiva de Paulo Freire, ¿ya? Entonces, esos dos textos de alguna forma ya eran como obligatorios, o sé que sí se puede decir, bueno, y los videos, como había comunicado a Genaro, son complementarios, entonces lamento un poco, Miriam, que no estén en portugués, voy a intentar buscar más videos en español, bueno, porque aprender de textos es importante, pero aprender de testimonios, oralidades también, y creo yo es bastante más rico, ¿no? Porque en esos videos las personas hablaban de la experiencia del método de Paulo Freire. Entonces, las personas que entienden portugués tal vez tenían más ventajas al poder eh, desarrollar la disciplina con el conocimiento de la lengua portuguesa, porque podían disfrutar un poco más de esos videos. Pero podemos sintetizarlo. Bueno, Miriam, entonces, Sí, sí, entendí que eran testimonios de, bueno, de exalumnos, bueno, mujeres y hombres de esa época que vivieron la experiencia, y bueno, sí, sí, miré los videos, la verdad que, pero me cuesta mucho, me cuesta entender, así que, sí, y además que eran personas de campo, entonces tienen un acento un poco distinto también, hablan un poco distinto, e incluso a mí, que yo vivo aquí en Brasil hace bastante años, a veces tenía que parar un poquito para ver lo que tenían, lo que estaban diciendo. Pero bueno, había un texto ahí sobre el movimiento de los trabajadores sin tierra, se llama el MST y el legado de Paulo Freire en África, porque hoy justamente vamos a analizar una experiencia de Paulo Freire en África y cómo, y sobre todo vamos a llevar la disciplina a la creación de material didáctico, ¿ya? Entonces, primero las herramientas para investigar a partir de la realidad, comprender la realidad en conjunto y intentar plasmar esos materiales didácticos, ¿ya? Entonces, solamente retomando la clase anterior, bueno, buenas noches a todos y a todas, me parece que ya estamos los 16, éramos 16 la clase anterior también, entonces ya estamos todos y todas, ¿no? ¿Sí? Ahí Yamir es quien me parece que pasa la lista, controla la presencia. ¿Podemos comenzar? Bueno, sí, ya. Entonces, en el encuentro anterior, en el primer encuentro fue asíncrono y la idea es que, buenas noches Blanca, la idea es que ustedes hayan leído la experiencia de Paulo Freire en Chile a partir de un texto llamado Comunicación o Extensión, Extensión o Comunicación, según la traducción. Y ese es un texto que Paulo Freire prepara para la formación de profesores, o sea, para nosotros, bueno, tanto para ustedes como para mí, para alertarnos de las prácticas domesticadoras, de las prácticas paternalistas, de las prácticas excluyentes y de las prácticas pedagógicas que no permiten que el sujeto aprenda a partir de su propia experiencia, ¿ya? Entonces, la etnografía freiriana, la investigación socioeducativa de Freire, la orientación es que siempre partamos a partir de las experiencias vitales de las personas que desarrollarán el proceso educativo, ¿ya?
Entonces, una de las premisas que se da en esa práctica ontológica freiriana, ¿no?, del ser como se comprende a sí mismo, a partir de su relación con otros seres humanos, tiene relación con hasta qué punto nosotros como educadores tenemos autoridad suficiente para enseñar un determinado conocimiento sin considerar las experiencias que los sujetos tienen sobre ese determinado conocimiento. Entonces, la propuesta de Freire dice que no es excluyente de los contenidos escolares. No es que Paulo Freire diga, ya no vamos a enseñar más matemáticas, no queremos que los estudiantes comprendan el proceso de fotosíntesis, no queremos que los estudiantes no estudien historia de Argentina, historia universal. No, no se trata de eso, dice Freire. Se trata de partir desde la motivación de que el sujeto, a partir del acto de educación, ejerce una práctica de libertad. Y esa práctica de libertad, de acuerdo con Paulo Freire, se inicia en el momento en que profesores y estudiantes se relacionan en ámbitos socioafectivos. Bueno, socioafectivos, ¿qué quiere decir eso? Que antes de iniciar el proceso educativo, es necesario que se conozcan, ¿ya? Es necesario que ejerciten prácticas dialógicas, que se reúnan, que el profesor pueda ver hasta qué punto los contenidos son importantes, se pueden determinar a partir de las experiencias del sujeto. Por ejemplo, aquí les voy a colocar un caso. Hay una escuela aquí, cerca del lugar donde yo trabajo, que es la UNILA, que es un lugar de periferia, en donde se llama Flavio Barken. Y ese colegio Flavio Barken tenía muchos problemas de aprendizaje, y la mayoría de los estudiantes de ese lugar, sobre todo en la enseñanza media, son estudiantes de periferia, ¿ya? Entonces, aquí en Brasil, en las periferias, hay muchas personas negras, ¿ya? Pretas, ¿verdad? Negras o pardas. Entonces, una de las cuestiones que determinó una profesora de portugués es que intentaría comunicarse con ellos para la comprensión del portugués a partir de otro sistema. ¿Y qué hizo ella? Empezó a averiguar qué música los chicos escuchaban, ¿ya? Y el contenido con el cual tenía que iniciar el semestre en segundo año de enseñanza media, secundaria, en Argentina, sería el género poético. Bueno, ¿ya? Los tres géneros de narración, poesía, género lírico, no sé en Argentina cómo se llama, si género lírico, ¿sí? Género lírico en Argentina, ¿sí? Bueno, entonces el género lírico. ¿Y qué decidió ella? Investigar su forma de comprender el mundo, se relacionó con ellos, los entrevistó, los fue a dejar de la escuela a su casa, etcétera, etcétera, y determinó que ese contenido curricular iba a ser desarrollado a partir del hip hop, porque a muchos estudiantes les gustaba el hip hop, ¿ya? Y les gustaba la práctica del slam. Entonces, ¿qué hizo ella? No es que haya negado que estudiaran a Gabriela Mistral, no es que haya negado que estudiaran a Chico Buarque, Vinicius de Moraes, poesía lírica en sí, ¿ya? Sino que partió de la propia experiencia de ellos. Y esa experiencia de las personas negras de la periferia se desarrolla a partir de un largo proceso de encuentro consigo mismo, etc. Entonces, ¿qué hizo? Averiguó qué era el slam. Y la unidad partía, no sé si han escuchado la palabra slam, ¿saben qué es? Así. ¿Ya? El slam, entonces, se inicia en los Estados Unidos. Estas son narraciones importantes para comprender el significado de la investigación social y del método para la liberación. El slam es una práctica que se desarrolla en los Estados Unidos. Bueno, un ingeniero de la construcción, o sea, perdón, un trabajador de la construcción, un obrero, estaba cansado que en la zona de desarrollo en Bronx, en el barrio de Bronx, existieran bandas criminales que se mataban entre ellos, ¿ya? Y eran generalmente personas de raza negra. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Propuso y empezó a desarrollar un sistema de arte de la palabra, ¿ya? Slam significa, es una palabra onomatopéyica que significa como un golpe, una batida. Bueno, es un golpe, una batida. Entonces, ahí, ¿qué sucede? A partir de esos encuentros de literatura en las zonas periféricas de alto riesgo, se empezaron a desarrollar más y más y más encuentros hasta que eso, el slam, se une al graffiti, se une a la tornamesa y se une a los primeros pasos que estaba dando el hip hop, el rap, perdón, y forman un gran arte llamado hip hop. Entonces, el hip hop es considerado como graffiti, ¿ya? Rap, slam y uso de tornamesa, ¿ya? Entonces,
¿qué hacen ahí este constructor y otras personas de ese barrio? Dicen, vamos a buscar un lugar neutro donde nuestros niños y niñas se puedan encontrar y pensar quiénes son, el lugar donde estamos, la violencia que tenemos, y generan como una especie de zona neutra. Y ahí se forman los primeros, no sé si han escuchado, los primeros block party, ¿sí? ¿Sí? Que son fiestas de un bloque. Entonces son los lugares en donde se reúnen y se hacen fiestas, se celebra la cultura popular negra. Encuentra un espacio, ¿sí? La cultura popular negra encuentra un espacio donde reunirse, donde dialogar sus problemas, sus frustraciones, la violencia, y sobre todo cuando se desarrolla el hip hop y el slam, es que en las discusiones barriales, en ese block party, que no son fiestas discotecas, sino que son celebraciones de la cultura afrodescendiente de los Estados Unidos en Nueva York, en el barrio Bronx, ahí se gesta el desarrollo de una conciencia crítica. Y estos sujetos ya no cantan cualquier hip hop, ya no cantan cualquier música, sino que hacen música sobre sus frustraciones, sus esperanzas, sobre la estructura opresora del Estado, sin ninguna intervención de Paulo Freire, sin ninguna intervención de nadie. Ellos solos encontraron su lugar. Bueno, entonces la profesora, ¿qué hace? Pasa una lírica de forma diferente, enseñó todo eso, los chicos leyéndose se consideraron dentro de eso. Entonces leían una nueva lírica más representativa y ella les fue mostrando cómo se construye la métrica, vieron show de slam por internet. El slam hoy es un arte de la palabra más desarrollado, se lanza una temática y la persona que trabaja el slam tiene que desarrollar esa temática en un minuto, donde hay jueces, todo aquí y acá. Entonces, es bien interesante, ¿por qué? Porque ella descubrió, y los chicos descubrieron en su proceso de investigación, que el slam existe en Brasil, se incorporó a Brasil, y en Brasil hay varios centros de slam desarrollados a lo largo del país, y hay un slam que se llama así, slam interescolar, en donde estudiantes de escuela de las periferias se reúnen, hacen encuentros comunales, hacen encuentros en Argentina el Estado se llamaría provincia, provinciales puede ser. ¿Sí? Hacen encuentros, sí, provincia, departamento. Bueno, se entiende, Provincia. ¿verdad? Sí, hacen encuentros provinciales de escuelas que quieren participar ahí, y es una cuestión increíble, ¿sabes? Entonces los estudiantes se sienten identificados, y varios de ellos, y después de una actividad bien planificada, el contenido, la profesora creando sus propios materiales didácticos, estudiando slammer, mujeres negras, hombres negros, trans negros que cantan slam, que hacen slam, consiguió que esos chicos se interesaran por la poesía. E hicieran al final entre ellos mismos un círculo de slam. Y consiguió también que varios chicos de ahí participaran en el slam paranaense, del oeste de Paraná. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir ahí? Que la profesora hizo esa investigación que Freire señala. ¿Se entiende eso? Conversó con los estudiantes, los acompañó a sus casas, comprendió sus dolores, sus frustraciones, y no dejó de lado el contenido curricular. ¿Sí? El Estado decía que tenían que trabajar poéticas. Bueno, ¿y qué hizo? Simplemente lo readaptó a la realidad de los estudiantes, o sea, partió de sus frustraciones, de sus deseos, de sus problemas, de su esperanza, y con eso, ¿qué es lo que trajo? Un contenido atrayente, un contenido que no fuese ni tedioso ni para ellos ni para ella, sino que ella también tuvo que aprender eso. O sea, ella siempre es una investigadora, no deja de estudiar, y trajo el contenido, historia del slam. Bueno, cómo el slam llega a Brasil, cómo se forma, cuáles son sus significados, cuáles son sus sentidos políticos. Los estudiantes aprendieron todo eso leyendo poesía que les representa. Y también escribiendo poesía. Todos tuvieron que hacer un rap, todos tuvieron que hacer un ejercicio. Y funcionó muy bien, y esa fue la evaluación. Siguiente unidad, género narrativo. ¿Qué hizo ella? Lo mismo, o sea, identificó sus problemas aquí y acá, y con eso seleccionó los contenidos, seleccionó los libros que podían leer, y los escritores que les más fielmente representaban a esos estudiantes para que se puedan encontrar en la escuela. Entonces, una cuestión bien interesante ahí, que Freire dice que la escuela es un encuentro donde las personas van y parte por su propia experiencia, ¿ya? Entonces, con eso quería sintetizar un poco, no solo la clase pasada, sino más o menos poner en pauta aquí con ustedes cómo Paulo Freire todavía nosotros podemos readaptarlo, ¿ya? O sea, como Blanca, como Miriam, como Ale, Rosa, son las personas que estoy viendo ahí, Mayra, Celia, Javier,
para que vayan pensando cuál es la posibilidad que tienen ustedes dentro de las prácticas pedagógicas que desarrollan en la escuela, intentar poner en práctica la metodología de Paulo Freire como proceso que favorece que los estudiantes se aproximen a los contenidos desde su propia experiencia. Bueno, ¿todo bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, eso era lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, estamos ahora en el docente, investigador en el proceso de producción de conocimiento, roles del investigador docente, saberes y conocimiento, el problema de la reflexibilidad y el método dialógico de Pablo Freire en educación popular. Son los contenidos que tenemos que trabajar hoy, que están en la descripción. ¿Cómo se le llama? Consigna de la disciplina. Descripción de la disciplina, consigna. Yo no sé cómo hablan en Argentina esa palabra. Planificación, Sí, el programa. contenido, el programa. Bueno, entonces, eso es lo que está en el programa para las clases de la semana pasada y esta. Bueno, entonces, vamos a trabajar ahora, colocado eso. Hoy les voy a mostrar primero en lo que vamos a hacer hoy, ¿ya? Y ¿están viendo el PDF? No. ¿Y ahora? Sí. Sí. ¿Ahora sí? Ya, bueno. Ese es el módulo. Alguien está con el micrófono encendido, creo. Ese es el módulo, entonces vamos a ver qué es una pedagogía crítica, que está en entorno de la investigación socioeducativa. Cuando veamos qué es la pedagogía crítica, vamos a ver algunas imágenes que nos permitan comprender mejor y ustedes puedan dialogar. Y luego vamos a ver la educación popular, que es el contenido que tenemos para esta semana. Bueno, ¿qué es la educación popular? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es el método de la educación popular? ¿Ya? Y la educación popular también como fenómeno artístico, ¿ya? La nueva canción latinoamericana, el arte indígena, las brigadas muralistas, las peñas, no sé si en Argentina le llaman peñas, reuniones folclóricas, cantantes al aire libre, artesanías, etc. ¿Ya? Entonces, pero antes de eso yo quería mostrarles algo muy, muy importante, y es cómo termina el método de Paulo Freire para que ustedes lo vean in situ, ¿ya? O sea, directamente. Vamos a iniciar entonces esta clase de hoy haciendo un recuento de la clase pasada para que podamos comprender mejor esos documentos que les voy a presentar, ¿ya? Infelizmente, Miriam, están en portugués, pero están escritos y son fáciles de traducir, ¿ya? Entonces, para todos los demás va a ser bien, bien fácil. Entonces, la clase pasada, o la última clase síncrona, virtual síncrona, nosotros vimos en términos generales la propuesta de Paulo Freire y dejamos para esta clase el material concreto que era resultado de la investigación educativa, ¿ya? Eh, entonces, la semana antepasada, nosotros dijimos que una de las cuestiones importantísimas y más valiosas del método de Paulo Freire es que se inicia en el contacto que el profesor tiene con la realidad de los estudiantes que formarán parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor es un investigador que tiene como misión comprender la realidad de los estudiantes para que desde ahí pueda determinarse, desde el interior de esa relación socioafectiva entre profesor y estudiantes, los contenidos que son importantísimos y que son conceptos iniciales a partir de los cuales el educador iniciará el proceso de educación. Bueno, habíamos dicho la clase pasada también que el método de Paulo Freire, o la propuesta de pedagogía libertaria de Paulo Freire, tenía, por lo menos hasta los años 80, como público algo, ¿ya? A las personas analfabetas. Eso quedó bien claro, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Sí? Y que nosotros somos los que tenemos que readaptarlo a nuestro propio trabajo. Bueno, entonces lo que adaptamos es su propuesta político-pedagógica. Entonces, habíamos dicho que el método de Freire se inicia con el levantamiento del universo vocabular. Voy a escribir esos comentarios aquí porque son importantes, ¿está? Levantamiento del universo vocabular. ¿Alguien recuerda qué era eso, el universo vocabular? Más o menos, un poquito. Entonces, el universo vocabular son palabras, ¿sí? Son palabras, conceptos, ¿ya? Ideas que hablan comúnmente las personas, ¿ya? Que serán educadas. Entonces, imaginemos que yo voy a alfabetizar a personas, trabajadores de la construcción.
sea, tengo que insertarme en su vida, comprenderlos, saber quiénes son, cómo actúan, de qué se alimentan, cuáles son sus experiencias vitales, qué sienten a la hora de tomar el bus, cómo almuerzan, cuáles son sus costumbres, ¿sí? Y esas palabras, de esa relación salen muchas hojas donde la persona que va a analizar, o la persona que va a desarrollar el método de Paulo Freire, tiene una especie de diario de campo, ¿ya? Y en ese diario de campo va anotando, va registrando todo. Hoy me encontré con Manuel, Francisco y Cristina, que son trabajadoras de una zona rural. Manuel me comentó esto, Cristina esto, y esta persona esto. Va anotando todo, 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 todo. Almorcé con ellos también, se envuelve. ¿Se entiende eso? Es como un registro etnográfico. Su diario de campo a él le va a permitir tomar registro para que cuando llegue a casa lea eso e intente comprender mejor cómo él se sintió, las cosas que le expresaron, etc. De todas esas notas, la persona tiene que llegar a entre 16 y 23 palabras. Bueno, 16 y 23 palabras, que son las palabras con las cuales él va a alfabetizar. O sea, se va a iniciar el proceso de decodificación. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no se trata de cualquier palabra. Se trata de palabras que representan, ¿sí? Palabras que representan experiencias existenciales de los y las educandos. ¿Ya? Representan experiencias existenciales de los educandos. Son palabras que vivencian día a día. Ese es el ejemplo del perro que usted dio, profe. De la palabra que más le gustaba a Paulo Freire, que era del perro, y que ahí le explicaban. Eso. Él explicaba esos sentimientos que le daba esa palabra, digamos, a sus padres. Justamente eso, ¿verdad? Como por ejemplo, para los trabajadores de la construcción, la palabra ladrillo. Bueno, la palabra cemento. ¿Sí? Es justamente eso. ¿Recuerdan que yo mencioné los mensú? O los mensu, ¿sí? Sí, el mensú. ¿Sí? Los mensú, los trabajadores de la yerba mate. Entonces, por ejemplo, vamos a educar a los mensú a través de qué palabra, de la palabra, qué sé yo, una palabra distante, industria, ¿sabes? Tubo de escape. No, no diría Paulo Freire, ¿sabes? Parte por la cuestión del mate, ¿sí? Por la cuestión de la deuda. Cuando los mensú eran contratados, se les contrataba a partir de una deuda, o sea, llegaban contratados endeudados, ¿verdad? Las herramientas le eran vendidas para cortar el mate, el primer arriendo de la pequeña casa donde vivían también, entonces ya llegaban con una deuda y el salario era menor a lo que ellos tenían para poder alimentarse y pagar la herramienta y pagar el arriendo de la casa, o sea, vivían en constante deuda con su propietario. Entonces la palabra deuda para nosotros es una cosa, pero para los trabajadores en Mensú es otra. Bueno, el mate nosotros llegamos a nuestra casa y lo disfrutamos, pero quien lo corta de sol a sol son ellos, quienes sufren las experiencias en relación al mate son ellos. Entonces, ¿cómo yo les voy a hablar del mate, qué delicioso es tomándomelo calientito en casa? No, lo que ellos conocen del mate es otra cosa. La palabra mate para ellos tiene otro significado. Bueno, ¿se entiende eso? ¿Sí? Bueno, ese es el ejemplo que di la semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de que Paulo Freire ya se torna famoso por su método? Él es exiliado en Chile y de Chile es convidado para la Universidad de Harvard. Y en Harvard termina de escribir y publica, ya estaba terminada, ya publica la obra La Pedagogía del Oprimido. Cuando publica La Pedagogía del Oprimido se torna un poco más famoso y es llamado desde el Consejo de Iglesias en Ginebra y se le propone ir a desarrollar campañas de alfabetización en los países que se habían recién independizado de Portugal, ¿ya? Entonces, uno de los países que se había independizado de Portugal es Santo Tomé y Príncipe. No sé si han escuchado de ese país. Es un país chiquitito, bueno, es prácticamente una isla. ¿Han escuchado hablar de Santo Tomé y Príncipe? No. Bueno, es un país, no importa que no hayan escuchado, porque es un país un poco, es chiquitito, bueno, es muy, muy, muy chiquitito. Entonces, este país, Santo Tomé y Príncipe, consiguió la independencia en 1974, consiguió la independencia de Portugal, se transforma en una república democrática en donde casi el 90% de la población era analfabeta.
y tenían que desarrollarse como una comunidad con una identidad nacional, lejos de la petrificación de valores que la metrópole europea, en ese caso Portugal, había violentamente instalado en el país, segregándolo, reduciendo a la población a la miseria, al trabajo forzado de la caña de azúcar otras materias primas, otras commodities, y que mantuvieron a la población lejos de acceso a la educación, lejos de acceso a un sistema de salud, lejos del acceso a deporte, a entretenimiento y al desarrollo de una cultura propia donde valoricen sus saberes ancestrales, ¿ya? Entonces, Paulo Freire, convidado a Santo Tomé y Príncipe y a otros países como Tanzania, ya muchos países de África, Cabo Verde, ¿ya? Entonces ahí que ahora está jugando el Mundial de una forma espectacular, no sé si ustedes vieron, entonces ahí está Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, también todos ex colonias de Portugal, ¿ya? Pero son países que se independizan y necesitan reformular su sistema educativo, iniciarlo, la verdad, que antes era prácticamente algo para las élites apenas. Bueno, es países lusófonos de África, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Que Paulo Freire llega y lo primero que hace es, comienza a conversar con las autoridades, llega con un grupo, con una comisión, con una comitiva, comienzan a conversar con las autoridades, las escuchan, se reúne con el pueblo, viaja por varios lugares de Santo Tomé y Príncipe, todos toman notas, pero no solamente con la comisión, sino que se unieron a esa comisión profesores y educadores de la isla de Santo Tomé y Príncipe. O sea, no es, nosotros venimos, yo vengo de Brasil, ellos me acompañan desde Europa, desde otros lugares, mexicanos también se sumaron a ese trabajo, y nosotros ahora vamos a decir no, que llegaron allá como gesto de humildad, nosotros venimos aquí a aportar, ¿dónde están los educadores de este país? Personas que lideran el proceso democrático, vamos a traer también profesores de sala de clase, profesores que tienen más contacto con el pueblo, y vamos a viajar un poco por el país. Entonces hacen viajes por el país, se reúnen con la población, escuchan a la población, conocen sus frustraciones, sus esperanzas, sus deseos de vida, sus prácticas culturales, su arte, su forma de comprender el mundo, etcétera, etcétera. Y a partir de todo eso, escriben este material didáctico, ¿ya? Que se llama La lucha continúa, y este primero que les voy a mostrar es el cuaderno de alfabetización. Bueno, entonces, con las palabras generadoras se construyen, ¿ya? Voy a poner acá, esto estaba en la clase palabras generadoras del universo vocabular, se construyen los materiales didácticos. Y es eso el contenido de esta clase. Bueno, la importancia de los materiales didácticos en el proceso de liberación, ¿ya? Que son el resultado del profesor investigador. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Puedo seguir? ¿Alguna duda? ¿Dejé algo un poco claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es este libro? Fíjense la capa. La lucha continúa. ¿Por qué? Porque consiguieron la independencia, lograron emanciparse del imperio portugués, ¿verdad? De los colonizadores, y ahora tienen que desarrollar la República Democrática. Entonces, para organizarse, uno de los ejes era reformar el sistema educativo. Entonces, en esta imagen aparece ¿quién? El pueblo, después de la independencia. Esa es una fotografía famosa, bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que se coloca como imagen? Somos nosotros. Este libro lo construimos nosotros. En este libro estamos nosotros. No aparece un hombre blanco, ni un delfín, ni un... No, en este libro estamos nosotros, mírennos. Yo estoy ahí, me identifico con él, me identifico con este otro, voy aquí, voy acá. Bueno, entonces ahí está la bandera. Aparece el himno nacional de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, ya como primera página. La lucha continúa. Primer cuaderno de cultura popular, que es lo que también vamos a ver ahora. Entonces voy a poner aquí material didáctico en los cánones de la educación popular y liberación. Es el contenido de esta clase. Bueno, entonces aquí tenemos la lucha continua. Primero cuaderno de cultura popular, significa primer cuaderno de cultura popular. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Ministerio de Educación Nacional y Deporte, Departamento de Educación de Adultos y Alfabetización. ¿Se está viendo en grande o lo agrando más? ¿Está bien ahí? ¿Sí? Está bien. Bien. Año 1980, o sea, 4 años después de la independencia. ¿Ven?
Entonces aquí, bueno, aparece el mapa del país. Primera parte, fíjense. Entonces, en el método de Paulo Freire existían dos cuadernos, ¿ya? Dos materiales didácticos grandes, dos libros. El primero se llama, voy a ponerlo acá, el primer, ¿sí? Primer material didáctico se llama Cuaderno de Alfabetización. ¿Ya? Se llama Cuaderno de Alfabetización. Y el segundo material didáctico se llama Cuaderno de Post-Alfabetización. ¿Ya? Entonces, uno es para alfabetizar y el otro es después de alfabetizar, ¿ya? Entonces, recordemos que existía el universo vocabular. ¿Qué era el universo vocabular? Me parece que necesito refrescar un poco. Las Palabras, ideas. palabras. Bien, son palabras que representan la... Me parece que alguien quería hablar y lo interrumpí. ¿Vicente? No, se genera un eco. Ah. Bueno, las palabras generadoras, ya entonces ya las conocen. Fíjense que voy a pasar muy rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron los educadores del sistema educacional de Santo Tomás y Príncipe? Se reunieron con el pueblo, ¿ven? Se reunieron con el pueblo, investigaron en el pueblo, y fíjense las palabras seleccionadas. Povo, bonito, ¿ya? Mata-bala, saúde, radio, ¿ven? Unidades, disciplina, trabajo, fábrica, ¿ya? Y comienzan después los primeros textos. Entonces, tijolo, ¿qué era tijolo? Ladrillo, bueno. Entonces aquí tenemos todas las palabras con las cuales serían alfabetizados, ¿ya? Fíjense, voy a comenzar a mostrar este material porque este material es histórico y es lindísimo y consiguió alfabetizar a la población de Santo Tomé y Príncipe en 2 años del 90% de personas analfabetas. Ya en apenas 2 años se redujo a apenas un 10 a 15%, o sea, fue muy avanzado, fue muy eficaz. ¿Y por qué? Porque la gente se veía representada, ¿ya? Porque la gente se unió a la lucha. Entonces vamos ahí. ¿En qué consiste el método de Paulo Freire? En las denominadas fichas de cultura. ¿Qué es una ficha de cultura? Esto es una ficha de cultura. La palabra que va a alfabetizar, povo, ¿ya? Una imagen que representa esa palabra, povo, significa pueblo, ¿ya? Povo significa pueblo. Y ese pueblo que está aquí, ¿quiénes son? Las personas de Santo Tomé y Príncipe. Bueno, entonces povo, povo, pape, pipo, pu, vabe, vivo, bu, ¿ya? Con esas palabras yo puedo formar otras, ¿ven? Como por ejemplo, pipa, ¿ya? Y aquí las voy anotando, aquí yo puedo escribir pipa, ¿ven? Junto pi y junto pa. Se llaman generadoras porque generan nuevos conceptos también. Pipa, en portugués, significa volantín. En Chile se dice volantín. ¿Cómo le dicen ustedes? Cometa. Cometa, cuando uno pone el hilito. Barrilete. Ese barrilete, sí. Muy bien, Muy bien, ¿sí? ¿Está generando eco? ¿Está generando eco o no? Alguien tiene que apagar el Alguien tiene que micrófono. apagar el micrófono. Me parece que es Vicente. Sí, hay eco. Ahora sí, gracias. Entonces, ahí, ¿por qué parten por esa palabra? Porque la palabra sería, bueno, vamos a aprender a leer povo, ¿ya? Que significa pueblo. Esta es la P, esta es la O, esta es la V y esta es la O. Esta es la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, P, A se lee pa. P, E se lee P. Pa, pe, pi, po, pu. Eso en bastante avance. Va, ve, vi, vo, vu. Entonces, si yo junto po y junto vo, voy a tener la palabra povo. Si yo junto pi y junto pa, voy a tener la palabra pipa. ¿Sí? Si yo agarro esa palabra vo, ¿sí? Y la junto con otra, voy a tener otro concepto, ¿saben? Por ejemplo, a ver, vivo. Bueno,
Vi y vo significa que estoy vivo. Entonces, ahora vamos a discutir, ¿ya? ¿Qué significa la palabra povo? ¿Qué están viendo ustedes en las imágenes? ¿Qué representa para ustedes la palabra povo? ¿Se entiende eso? Las personas van tomando conciencia de su lugar dentro del pueblo. Luego viene otra palabra, bonito. ¿Por qué se seleccionó la palabra bonito? Porque los colonialistas señalaban que el pueblo originario de Santo Tomé y Príncipe era un pueblo feo. Esta palabra no está ahí por nada, ¿sabes? ¿Qué es lo bonito y qué es lo feo? La idea era tomar conciencia crítica que no existen personas que son bonitas o feas. Todas las personas tienen su belleza identitaria, ¿ya? Entonces, bonito es lo que tenemos en la ciudad y feo es lo que tenemos en el campo. Bonito es trabajar en la ciudad y feo es trabajar fuera de ella, ¿ya? Entonces, aquí con la palabra bonito también se observa la palabra cultura. ¿Ven que aquí tenemos árboles cortados? ¿Sí? Es porque se deforestó casi toda la ciudad. Ven de nuevo, babe, vivo, bu, nane, nino, nu, tate, tito, tú, bonito. ¿Podemos juntar otras palabras? Sí, podemos juntar otra palabra, ¿ya? Entonces aquí nuevamente va juntando iniciales y forman nuevas palabras aquí. Matabala es una planta típica de allá que genera bastante trabajo, lo mismo. Vamos a trabajar saúde. ¿Por qué está la palabra salud allá? Porque en la época colonial, en la época donde Portugal tenía la administración de la isla, el sistema de salud era bastante precario, las personas no tenían acceso a vacunas, ya las personas no tenían acceso a un sistema de salud público, y ese era solamente para las élites, nuevamente la misma palabra. Y tomar conciencia ¿por qué decía Pablo Freire? De la lectura de la palabra a la lectura del mundo. Ahí está el proceso de liberación. ¿Qué es la salud? ¿Ya? ¿Y por qué la salud es eso? ¿Y qué pasa si no tenemos acceso a la salud? ¿Qué pasa con nuestros niños? O sea, la palabra salud no es apenas para leer y escribir, alfabetizar, sino que también es una palabra que les permite a ellos tomar conciencia crítica de que la salud es un eje elemental de la revolución, del proceso de la lucha continúa. Bueno, la lucha continúa porque ahora tenemos que continuar trabajando en un sistema de salud público para todos y todas, ¿ya? La radio, ¿por qué es importante la radio? ¿Qué hace la radio? Pues la radio tenemos informaciones importantes, un medio de comunicación que nos puede relatar las cosas que están sucediendo en el país, ¿ya? Pero no solo eso, voy a volver atrás, ¿ven? Entonces las palabras son seleccionadas no apenas por su sentido político, sino que aquí está el fonema P, aquí está el fonema V, bueno, V, la T, entonces van ganando, ¿ven? M, aquí se suma la otra V, la L, aquí en la próxima palabra se suma la U, el acento, la V y la S. Aquí en la otra palabra aparece la R, ¿ya? El sonido fuerte. Entonces aquí en la nueva palabra va a aparecer otras más, ¿ven? Unidad. Aquí vamos a tener la palabra eso, disciplina, grupos consonánticos, ¿ven? Entonces todas esas palabras que están aquí son palabras importantes para el pueblo de Santo Tomé y Príncipe, para que ellos consigan desarrollar su revolución y su independencia, ¿ven? Trabalho, aquí tenemos la LH. Trabalho significa trabajo, entonces siempre una imagen que representa la palabra. Y este libro didáctico educó a gran parte, a la mayoría de las personas de Santo Tomé y Príncipe post-independencia. Aquí aparece la palabra fábrica. ¿En qué consiste trabajar en una fábrica? ¿Por qué las fábricas son importantes? ¿Por qué necesitamos de un proceso de industrialización del país, ya que somos tantos? Bueno, y luego vienen las primeras lecturas. O povo es bonito en la luta. Bueno, el pueblo es lindo en la lucha. Comunidad, disciplina y trabajo. Con unidad, disciplina y trabajo, el pueblo lucha y vence. ¡Viva el pueblo! ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Otro factor importante en la propuesta de Paulo Freire. La educación no es neutra. La educación es política. La educación es para tomar conciencia del mundo desde una perspectiva política, ¿ya? Y fíjense, la palabra povo, ¿ya la pueden leer? ¿Por qué? Porque está arriba. La palabra bonito, bonita aparecía. Sí, luta también. Unidad aparecía arriba. ¿Recuerdan? Sí. Disciplina fue enseñada, sí. Trabajo fue enseñada, sí. Entonces aquí el profesor podía hacer una pequeña evaluación. Venga para acá. ¿Saben? Llamaba a alguien, lo sentaba. Entonces ahora vamos a leer esto aquí. Usted puede leer, por favor. Y ahí las personas ya comenzaban a leer. O povo es bonito en la lucha. El pueblo es bonito en la lucha. Con unidad, disciplina y trabajo. Unidad, disciplina y trabajo. O povo luta y vence. Pueblo lucha y vence. Viva un povo. ¿Ya? Esas palabras en mayúscula no son accidentales. Son para reforzar que el pueblo lucha. Que el pueblo vive y que vive el pueblo. ¿Ya?
Y ahí las personas podían ahora escribir sus propias oraciones, porque este libro didáctico es del estudiante, no es del profesor. El libro del profesor o profesora viene con las explicaciones de cómo aplicar el método. Y seguimos, vamos a sumar la J. La J, tillolo significa ladrillo, ¿ven? Tatititutul, yayiyoyu, lalelilolú. Entonces, aquí yo formo las palabras. Por ejemplo, tillolo, yo puedo formar la palabra teto. Teto en portugués es techo. Bueno, gilo. Gilo en portugués es una fruta. Bueno, tengo loja. Loja en portugués es tienda. Y nuevamente seguimos, ¿ven? Aquí se suma la guía, que no aparecía antes. Y así, ¿ven? La gamela es esto aquí. Entonces no era apenas decir qué es la gamela, sino el sentido de la gamela. ¿Quién produjo esa gamela? Nosotros. Y si nosotros producimos la gamela, ¿qué hacemos? Cultura. Por lo tanto, ¿qué somos nosotros? Sujetos de cultura. Y la cultura es historia, por lo tanto, somos sujetos históricos y culturales. Esa es la idea, que el trabajador produce, y todo lo que produce es cultura. Por lo tanto, lo que los imperialistas europeos, portugueses, les dijeron de que eran incultos es falso. Ellos tienen cultura porque ellos producen sus herramientas de trabajo, porque ellos producen alimento, porque ellos trabajan la tierra, son pueblo y cultura. Y si son pueblo y cultura, son también historia. Entonces, hasta aquí yo estaba pasando esto de manera plana, pero ahora tenemos que ponernos a pensar en cómo actualizamos esto. Si la profesora Islene, aquí en el caso que conté de la Escuela Flavio Bargen, se preocupó de integrar los conocimientos de los estudiantes a sus prácticas pedagógicas a partir del Islam, le está diciendo, ustedes, personas de la periferia, son cultura. Fíjense en lo que sus hermanos negros en Estados Unidos hicieron en el Islam, cómo reivindicaron su lucha, cómo se unieron a un gran movimiento que permitió que se desarrollaran procesos de liberación, acabar, en cierto, combatir la segregación racial, etcétera, etcétera. Es prácticamente lo mismo aquí, ¿ya? Escuela, ¿ya? La importancia de la escuela, y nuevamente una imagen que la representa con las palabras divididas para que son ejercicios repetidos. ¿Por qué mosquito? Ese mosquito lo conocen bien en Argentina también, ¿no? Es el mosquito de la dengue, del Zika, ¿están viendo? ¿Mm? Entonces, el mosquito es importante ahí en Santo Tomé y Príncipe, porque en aquel entonces transmitía enfermedades mortales, ¿ya? Y como ellos tienen relación con ese mosquito, y relación con la muerte, y relación con la salud, la palabra podía ser discutida, ¿ven? Tose, la enfermedad respiratoria, tose significa toser, bueno, la tos de toser. Tose también es una cuestión que tiene que ver con el sistema de salud, los cuidados. ¿Cómo nos podemos proteger de enfermarnos, de engriparnos, de tener tos? Bueno, ¿cómo nos podemos proteger de tuberculosis? ¿Cómo podemos, que era una enfermedad común en esos países? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos protegemos? ¿Se entiende eso? Y por otra parte, fíjense la palabra viño. ¿Saben qué es viño? Ahí está. Vino. Bueno, entonces, nuevamente, o sea, también tenemos lo lúdico, también tenemos las celebraciones, las reuniones. ¿De qué manera? Porque también Santo Tomé y Príncipe en algunos lugares tenía problemas con alcoholismo. O sea, ¿de qué manera podemos reunirnos, tomar vino de una forma sana? ¿Ven? Rosa, ¿qué es la rosa? El campo, un lugar de sembradillo, ¿ven? Y que está representada, ¿por qué? Por las imágenes de las aldeas que son de ellos mismos. O sea, aquí no hay un shopping, no hay un mall. ¿Qué está representado? Su propia estructura arquitectónica, ¿ven? Y aquí, no conquistamos la independencia de Santo Tomé y Príncipe para que cada uno haga lo que quiere. O sea, no conquistamos la independencia para que cada uno haga lo que quiere. No acabamos con el colonialismo de nuestra tierra para cruzar los brazos. Unidos y organizados debemos hacer lo mejor para todo el pueblo. La lucha continúa, la victoria es nuestra. ¿Ya? Procesos de concientización. Con todas las palabras que fueron enseñadas para arriba, fíjense que el libro trae palabras, trae el primer bloque, perdón, voy a achicar esto para ir más rápido. El primer bloque de palabras trae una lectura simple, ¿ya? Ahí el segundo bloque de palabras trae una lectura un poco más compleja, o sea, están aprendiendo a leer y escribir. Y así, ¿ven? Aquí va a sumar la X, con palabras propias, va de nuevo a traer textos en donde se cita Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, son nuestros amigos, ¿ya? ¿Por qué? Porque también se independizaron de Portugal, nuevamente unidad, disciplina, trabajo, vigilancia de historia cierta, viva el pueblo, viva Mozambique, viva Guinea-Bissau, viva Cabo Verde, viva Angola. O sea, nos identificamos como africanos.
No estamos aislados, nuestros hermanos no están aislados del proceso de colonialismo que tantos problemas generó allá. ¿Ya? Sigue arroz, sigue chuva, bueno, como la lluvia, ¿ven? Y aquí a las palabras se les va sumando texto. O sea, es un texto, es un libro muy bien preparado. Bueno, segunda parte. ¿Qué se suma en la segunda parte? Ya no hay palabra. ¿Qué creen ustedes que ellos tienen que hacer con esto? Aquí, Describir la imagen. describir la imagen, hacer un texto, ¿ven? Nuevamente, vamos a describir. Y luego aparece, ¿qué cosa? Historia, la independencia, el 12 de julio de 1976, nos liberamos. ¿Qué viene aquí? Texto, los desfiles, la cultura, ¿ya? Las Fuerzas Armadas, los trabajadores, las trabajadoras mujeres, bueno, el sistema de salud, texto, lucha, texto más complejo, ¿ven? Imágenes que representan a la mujer en su papel importante dentro de la revolución, tenían más conciencia de género que tenemos en América Latina y en África. Bueno, estos libros son de 1980 y ya eran bastante revolucionarios en todo eso. Y eso es gracias a las experiencias que tuvo en parte el propio pueblo de Santo Tomás y Príncipe, que Paulo Freire estuvo en lugares donde fue interpelado, como por ejemplo por Bell Hooks. Entonces aquí tenemos nuevamente imágenes y el libro termina. Bueno, comentarios sobre eso, considerando el método de Paulo Freire, el envolvimiento de los sujetos, ¿algún comentario? Considerar a los sujetos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, en estas últimas que vos decís que aparecen las mujeres como su empoderamiento político, pero en las primeras imágenes, tanto de la tapa como en la definición de pueblo, no hay ninguna mujer. Se ve que también fue una construcción de ir incorporando la representación de las mujeres en las imágenes, ¿no? No sé Hay si ahí mujeres se acá. ve. Ujú. Y además en la definición de pueblo, pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Ujú. Ah, pero esto es sumamente revolucionario para la época, ¿no es, Blanca? ¿No Sí, podemos sí, caer sí, en sí. anacronismo No, también? no, 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 pero por eso te digo que después Sí. sí fue apareciendo la imagen de la mujer, pero bueno, uno no puede dejar de prestar atención a ese detalle que en una definición de pueblo estemos hablando solo de hombres y adultos, ¿no? Obviamente, pero bueno, Hay mujeres aquí, mira. Claro, ¿es son una menos, mujer? pero hay. ¿Vos decís que es una mujer? Sí, está con el pelo largo y sombrerito. Típico de mujer de allá. Y una pregunta que te quería hacer, Ah, cuando arman estas oraciones, ¿hay una explicación de la conformación de una oración, de qué es un sustantivo, un verbo? sí, Eh, todas esas eh, cosas se van dando simultáneamente. se van, ajá. Sí, todas esas cosas se van dando simultáneamente. Bueno, esto es una acción, esto es aquí. ¿Cómo podemos escribir un adjetivo cuando aparecen? Bueno, Mm. es bien, bien interesante. ¿Les gustó este libro? ¿Te gustó Blanca en sí? Sí, sí, a mí me parece fantástico. Bueno, realmente ver concretamente todas estas teorías, cómo se pueden plasmar en un material didáctico que no se puede replicar en otros lugares, sino que es muy contextualizado, pero que uno puede inspirarse y puede seguir cierta estructura, como vos decís, bueno, hay una palabra, hay una imagen, hay una familia de palabras, hay palabras que se pueden generar a partir de otras, y ahí te va dando algunas consignas o indicaciones para armar este material, y realmente se puede trabajar en uno de los videos, a mí me llamó muchísimo la atención, que contaba la historia de esta experiencia en Angicos, que en Chicos, sí. 40 horas aprendieron a leer y escribir, ¿no? Ni siquiera en 40 días, en 40 horas alfabetizó a 300 personas. Pasaron de ser analfabetas a Ujú. poder leer y escribir y a su vez votar. O sea que
En uno de los videos explicaba cómo se engrosó la cantidad de votantes a partir de este proceso de alfabetización que se estaba dando en Río Grande del Norte, que hubiera sido mucho más exitoso si duraba más tiempo, ¿no? Al año siguiente ya se frenó por culpa de la dictadura. Sí, aproximadamente en un mes y medio ya estaban las personas alfabetizadas. A 40 horas se dividían en dos, a veces en 3 encuentros semanales. Dependía mucho pero eran 40 horas. Era increíble, ¿verdad? Sí. En Argentina no hay una experiencia. Paulo Freire no llegó a Argentina a participar del método de alfabetización, ¿verdad? Hubo muy poco acceso a Freire. También estaban en plena dictadura. Nunca iba a ser posible. Sí, bueno, nosotros tuvimos varios golpes de Estado antes de la última dictadura. Desde el 1930 fuimos sucediendo entre gobiernos democráticos, alternando con golpes de Estado. En el 63 era un golpe de Estado en Argentina. Y hubo un plan de alfabetización posterior a cuando volvió la democracia, en la década del 80. Alfonsín también lanzó un plan de alfabetización y los que participaron de ese plan nos comentaban, ¿no?, que hubo como una cierta intención de seguir los pasos de Freire, porque Freire había empezado a ser muy leído en los institutos de formación docente en la década del 70, y obviamente se prohibió todo, ¿no? Cuando llegó la dictadura y se quemaron sus libros y se prohibieron, pero había empezado a incluirse mucho en la formación de los docentes. Y hubo un plan de alfabetización porque también había un grave problema de alfabetización de adultos, pero no es que se aplicó el método de Paulo Freire. Muy bien, Blanca, muchas gracias por darnos esa descripción de lo que sucedió en Argentina. Yo, en la teología de la libertación con Dussel también amplió bastante el panorama de Freire en Argentina, ¿verdad? Sí, yo La les teología. comentaba, Ujú. perdón, les comentaba la otra vez en una de las clases presenciales que tuvimos que acá en Misiones, en mi zona, tuvimos cierta influencia de este programa venezolano / cubano que se llamó el Yo Sí Puedo, que también era un programa de alfabetización de adultos, pero que no era emancipatorio, era un programa de lectoescritura basado en la asociación de letras y números, en videoclases y en un material así muy, muy dirigido, ¿no? De alguna manera, pero que también tenía cierta efectividad, o sea, uno en 3 meses lograba que personas que no habían aprendido a leer y escribir o que habían abandonado muy en los primeros años la primaria, aprendieran a leer y escribir. Acá hubo varias visitas de cubanos en nuestra zona que trajeron ese programa de alfabetización. Ujú. Miren, Blanca y los demás, no sé si ustedes fueron educados con esto, yo lo guardo como material histórico. ¿Conocen el famoso silabario? ¿No? En Chile, en Perú, en Argentina, aquí en Brasil con otro nombre, en México, este alfabetizó a gran parte de la población en América Latina, pero era un material muy distinto a lo que Freire proponía. Y no solamente niños, con este material han alfabetizado a los adultos en Chile también. Bueno, entonces fíjense la diferencia, ¿verdad? El silabario propone ese sistema silábico, ¿ya? A partir de los primeros fonemas, con adultos también se alfabetizó, ¿ya? Mi abuelo se alfabetizó creo que él tenía 60 años cuando, 50 y tanto, no, me dijo, tenía unos 57 años cuando comenzó a ir a la escuela recién, campesino, ¿verdad? Y él se alfabetizó con este texto. Bueno, entonces un sistema sumamente silábico para educar a adultos. Los textos son totalmente: la araña teje una tela, comió una pera madura, Ramona baña a la mona de palo, Renato se ríe de Ramona. Esos son los textos con los cuales los adultos estaban siendo alfabetizados en Chile. Entonces, ¿qué son textos fuera de contexto donde la persona adulta que llega a participar del proceso de alfabetización está totalmente desconsiderada de los materiales didácticos?
Por eso que en esta clase estamos viendo la idea de investigación, ¿ya? Socioeducativa, etnografía freiriana, la importancia del proceso de liberación, pero sobre todo el convencimiento de que podemos crear materiales didácticos. Bueno, Blanca trabaja conmigo en eso, en un proyecto de extensión. Bueno, el convencimiento de que podemos crear materiales didácticos que favorezcan la toma de conciencia crítica, ¿ya? En el fondo, la toma de conciencia crítica sería el proceso de liberación. Les voy a mostrar el segundo cuaderno, que aquí como lo escribí, el primero se llama cuaderno de alfabetización, y el segundo se llama cuaderno de post-alfabetización, ¿ya? Entonces las personas en Guinea-Bissau eran alfabetizadas, y después de esa alfabetización, que como decía Blanca, no duraba mucho tiempo, eran aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, 40 horas, 60 horas, ya estaban en condiciones de pasar a este nuevo libro. La lucha continúa, segundo cuaderno de cultura popular, ¿ya? Nuestro pueblo, nuestra tierra, textos para leer y discutir, y una iniciación a la gramática. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A diferencia del primer texto, pero alfabetizar, y en donde el profesor ya iba dando nociones de esto es un sustantivo, así yo puedo adjetivar una palabra, podemos formar oraciones simples aquí y acá. En este texto vamos a comprender la gramática. Por eso es que a mí me da un poco de rabia y angustia cuando dice Paulo Freire olvidaba los contenidos. No lo olvida. Aquí esto es cuaderno de portugués, como si fuese cuaderno de castellano en Argentina. Bueno, está colocando la gramática, está colocando los conocimientos históricos. ¿Ven? ¿Qué significa estudiar? ¿Qué significa estudiar? El acto de estudiar, la reconstrucción nacional, gramática, los verbos, ¿ven? Ejercicios con verbos, trabajo y transformación del mundo, trabajo y transformación del mundo. La investigación socioeducativa, que es el contenido de este módulo en los cánones de la pedagogía de la liberación, perdón, a veces mezclo el portugués con el español, en el ámbito de la liberación, tiene como objetivo la transformación del mundo. Esto es la etnografía freiriana en la médula. Bueno, liberación nacional, ninguém ignora todo, ninguém sabe todo. Es una de las premisas del método de Paulo Freire y de la investigación socioeducativa, que señala que nadie ignora todo y nadie sabe todo. ¿Y cuál es la propuesta de Freire? Los seres humanos aprendemos en comunión. Comunión no es una cuestión eclesiástica ni una cuestión sacra. Comunión significa que pensamos colectivamente, que pensamos a partir del otro, que realizamos actividades colectivas, que creamos el conocimiento entre nosotros. Bueno, y la diferencia o relación entre trabajo manual y trabajo intelectual. ¿Ven? Yo estos cuadernos se los envié, ¿ya? Genaro los va a subir ahí a la plataforma para que tengan acceso, ¿de acuerdo? Y si alguno de ustedes quiere sumarse a un proyecto para traducir estos libros, sería genial. Entonces ahí yo me pongo en ese. Entonces, ven, el primer cuaderno popular ya fue trabajado, ahora vamos a trabajar el segundo, ya no es Santo Tomé y Príncipe, ahora es el mundo. ¿Ven? Los continentes, los océanos, cuáles son. Ya están leyendo cuáles son los continentes que forman el mundo, ¿ven? O sea, las personas ya están accediendo a conocimientos un poco más sistematizados, ¿ya? ¿Por qué estudiar? Bueno, el acto de estudiar. ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Qué significa reconstruir el país en el proceso de revolución? ¿Ya? ¿Ven? Ahí aparecen nuevamente las consignas de la revolución: unidad, disciplina, trabajo y vigilancia. Vigilancia sanitaria se refiere a eso también. Bueno, reconstrucción nacional, gramática, ¿ven? Yo soy, tú eres, ¿sabes? Militante del movimiento libertario de Santo Tomé y Príncipe, ¿ven? Tú es, él es, ella es, María es, el pueblo es, nosotros somos. Ustedes están viendo los pronombres personales. Yo, tú, él o ella, ¿ven? Nosotros, vosotros, ellos y ellas, ¿ven? Verbo ser, yo soy, tú es, así se escribe. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Avanzando en la gramática. El verbo tener, teño, tens, ten, ¿ven? Entonces aquí hay ejercicios de gramática, ejercicios de completar, y luego trabajo y transformación del mundo, ¿ven? Les voy a traducir esto para que ustedes vean cómo los contenidos tienen como fin la práctica liberadora, una pedagogía de la libertación. Trabajo y transformación del mundo. Pedro y Antonio derrubaron un árbol, cortaron un árbol. Tuvieron una práctica. La actividad práctica de los seres humanos tiene finalidades. Ellos sabían lo que querían hacer al cortar el árbol. Trabajaron con instrumentos, no solo cortaron el árbol, también lo derrubaron, lo devastaron. Después de derrubarlo, ¿sí? O sea, lo partieron. Devastaron y lo partieron. Bueno, dividieron el gran tronco en pedazos o toros, que se secan al sol. Enseguida Pedro y Antonio aserrucharon los troncos e hicieron tablas con ellos. Con las tablas hicieron un barco. Antes de hacer el barco, antes de derrubar el árbol, de cortar el árbol, ellos ya habían
en la cabeza formado, tenían en la cabeza la forma del barco que querían hacer. Ellos ya sabían que iban a hacer el barco. Pedro y Antonio trabajaron, transformaron con su trabajo el árbol, hicieron con el árbol un barco. Y trabajando es que los hombres y las mujeres transforman, hombres y mujeres, también el lenguaje inclusivo, transforman el mundo, y transformando el mundo se transforman también. Entonces aquí no es cualquier cosa, o sea, no es cualquier texto, es un texto que le dice al pueblo oprimido, al pueblo de las periferias, a los marginalizados de hoy en día, ustedes son cultura, ¿saben? Hace poco me decía un estudiante negro, aquí que trabaja en las periferias, junto con un estudiante blanco que también trabaja en las periferias, en un proyecto que es haciendo cursos preparatorios para la prueba de selección universitaria, que los estudiantes de la periferia, 2 estudiantes de la periferia, llegaron a conversar. ¿Cuántos años tienen ustedes, profesores? Ah, yo tengo 41 y tú 39. Y estos chicos les responden, ah, ustedes vivieron mucho, vivieron bastante. A ver, ¿por qué? Porque ellos reconocen que el lugar donde trabajan existe la posibilidad tajante de que pueden morir en poco tiempo. ¿Sabes? Que las personas que conocen cumplen 28, 30 años y mueren por cuestión de drogas, ¿sabes? Por violencia, por muerte violenta. Entonces, esos profesores van a estar trabajando materiales que, un material que les dice, ah, la cultura en Cataluña, se llaman catalanes porque nacieron en Cataluña. Cataluña era una... ¿Qué están haciendo? ¿Sabes? Van a enseñar un curso preparatorio de comprensión de lectura acerca de la cultura catalana. ¿Sabes? No, vamos a trabajar la comprensión de lectura acerca de un concepto importante que es la muerte violenta y el derecho a la vida. ¿Sabes? El derecho a tener condiciones de vida, y ahí esos profesores para ese curso preparatorio para la universidad seleccionaron materiales que les dieran impulso de vivir, de salir de esas condiciones, de entender que eso no es normal. ¿Se está entendiendo eso? Entonces, ¿qué estoy intentando hacer? Actualizando un poco este tipo de material didáctico. Bueno, trabajo y transformación del mundo, ve, el barco es cultura, la manera de utilizar el barco es cultura, la danza es cultura, la música es cultura. ¿Qué le está diciendo a Antonio y Pedro el texto? Nosotros, el pueblo de Santo Tomé y Príncipe, somos cultura, somos historia, transformamos el mundo a partir de nuestra relación con la naturaleza. Bueno, trabajo y transformación del mundo C, lectura, ven, gramática, ¿ya? La lectura, ¿ya? Son textos diferentes al primero, ven, gramática nuevamente, o sea, aquí hay conocimiento específico. No es solamente que el pueblo pueda aprender a escribir, sino que escriba y tenga conciencia de cuáles son las normas gramaticales, ¿ya? Lo que es singular, lo que es plural, bueno, lo que es el reporte speech, ¿verdad? El reporte del otro. Entonces, nadie ignora todo, nadie sabe todo, aprendemos a partir de los demás. Si Pedro, por ejemplo, sabe colectar cacao, muy bien. Aprendió en la práctica desde niño cómo colectar la cápsula de cacao sin echar a perder el árbol, ¿sí? Basta mirar. Y Pedro ya sabe que si la cápsula está cuando la cápsula está en tiempo de ser cogida, cuando el fruto del cacao está a tiempo de ser escogido, bueno, recogida. Pero Pedro no sabe imprimir un noticiario. Antonio aprendió en la práctica desde muy temprano cómo se debe trabajar para imprimir un noticiario, una noticia. Así, Pedro sabe colectar cacao, pero no sabe imprimir una noticia. Antonio sabe imprimir una noticia, pero no sabe colectar cacao. Colectar cacao e imprimir una noticia son prácticas igualmente necesarias para la reconstrucción nacional. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Nadie es mejor que el otro porque desarrolla un tipo específico de trabajo. Aquí somos todos iguales, somos todos necesarios. O sea, la práctica de un sistema de conciencia igualitaria. ¿Ven? El trabajo manual es tan importante como el trabajo intelectual. Entonces son materiales didácticos, la práctica nos enseña, ¿ven? Gramática nuevamente, voy a avanzar un poco más, ¿ya? Entonces este libro se trata de eso, es un ejercicio, ¿ven? Después vienen muchos ejercicios. Es un texto de post-alfabetización que termina con un vocabulario, bueno, pensar bien qué significan esas palabras, etcétera, etcétera. Y bueno, llegamos hasta el final donde nuevamente este cuaderno fue imprimido con ayuda de la UNESCO, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy queriendo mostrar ahí con esos materiales didácticos? No conocer el material didáctico en sí. Es que si vamos a desarrollar el proceso de liberación, tenemos que tener plena conciencia de que los materiales escolares que nos da el gobierno, los materiales escolares que a veces el gobierno nos indica, no son aquellos que tal vez sean más próximos a las necesidades de los estudiantes, a su forma de vida. ¿Estoy equivocado en eso?
¿Qué les dicen sus prácticas? Los materiales que entrega el gobierno, ¿son cercanos a la realidad de los estudiantes con los cuales ustedes trabajan? ¿Los envuelven de alguna forma? ¿O más o menos a veces nada? Romina, ¿puede explicarnos eso? Romina, ¿cómo lo hace usted? ¿Puede explicarnos cómo lo adapta? A lo mejor Romina está sin micrófono. ¿O alguien? ¿No quieren participar de la clase? Hace mucho frío ya, parece que... Por lo general son, permiso, por lo general son, en mi caso, materiales que son de carácter, viste, generales, de alcance nacional, que tiene aportes, por ejemplo, de la capital, de Buenos Aires, alrededores, centrados ahí, y no lo que pasa acá, por ejemplo, viste, lo mismo, libro de economía te hablo. Nosotros tenemos, y yo lo adapto, o sea, doy yo lo que es, incluí ahí lo que es economía de emisiones y que los chicos investiguen porque es lo que nosotros tenemos, ¿viste? O sea, la parte productiva, que no figura en la parte de esos libros, como en mi caso te estoy diciendo de mi orientación. Entonces, viste que uno lo investiga y agrega esos elementos que son fundamentales porque la gente que vive acá en Posada, por ejemplo, no conoce cuál es o en qué consiste, por ejemplo, la yerba mate, justamente como estaba hablando, ¿viste? O del mensú, quién era el mensú, ¿viste? O cómo surgió la yerba mate, ¿viste? Y son actividades, una de las pocas actividades centrales con la forestal, ¿viste? Entonces, ¿viste? Por ahí se adapta, ¿viste? Y un montón de cosas que yo este año, desde el año pasado, empecé a cambiar, ¿viste? A cambiar, digamos, y como vos decís por ahí, viste, para que el alumno, más allá después que ya no esté más conmigo, pueda sacar sus propias conclusiones económicas sin que yo esté ahí. O sea, enseñarle la forma y la técnica, digamos, de cómo analizar y ver para que nadie le salga a mentir. Yo siempre le digo, aparece un personaje en televisión, tiene traje, bien vestido, y ustedes le creen y por ahí no está mintiendo en la cara a todos los argentinos. Cosa que pasa. Y entonces, viste, le digo, entonces ustedes analizan y investigan y ven las variables y cómo las comparan para saber, viste, y tomar una decisión si estamos bien. No te puede aparecer un tipo en la tele y decirle que estamos como en Disney, ¿sí? Y la heladera, usted habla y le digo, yo ya está vacía, pura luz la heladera, le digo, yo botella de agua y la heladera pelada, le digo, entonces ahí nosotros analizamos nuestra realidad. La realidad zonal, viste. Entonces, por ahí eso sería... como la adaptación que quería decir por ahí la otra profe. Gracias. Muy bien, Vicente, qué excelente que usted tenga la sensibilidad de hacer eso, ¿verdad? Aproximar los contenidos a la realidad más próxima a los estudiantes. Muy bien, bien. Profesora, hay otra persona que está levantando la mano, pero no. Silvia, profesora Silvia Ocampo. ¿Cómo le va, profesor? ¿Todo bien? ¿Todo bien y usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, súmeme a su proyecto para la traducción de los libros. Tengo muchos certificados que avalan mi aptitud para hacer el trabajo. Hágame el favor, súmeme y después hablamos por privado para combinar horarios y entrevistas si usted desea. Respecto a cómo adaptar, yo trabajo en una escuela secundaria, en una zona de frontera donde la mayoría de mis estudiantes, cuando recién ingresé, ya llevo casi 30 años, cuando recién ingresé eran totalmente extraños para mí, aún en el habla. Estudié el profesorado de la lengua española y porque aprendí que una parte de mis raíces estaban en Brasil, aprendí también y estudié el profesorado de portugués. Cuando llegué aquí, mis alumnos me conocían como profesora de lengua, así le llamamos a los que dan castellano o español. Todos somos profesores de lengua. Y se ponían a hablar sobre mí, sobre mi tarea, sobre mi ropa, sobre mi modo de ser, en portugués o portuñol, en realidad, en el salón, hasta que alguien descubrió, cuidado, que la maestra también habla portugués. Fue todo un descubrimiento para mí en mis años de novata.
Actualmente ya no hago diferencias con eso. Actualmente yo trato de que visualicemos con lo que vivimos, que es cruzar a Brasil todos los días, al mercado o al trabajo, y tener clases aquí en la Argentina. Entonces lo que yo hago es trabajar a través de proyectos con una perspectiva de situación, ¿sí? Entonces es aprendizaje situado, evaluación situada, quién no puede venir porque viajó, porque cuidó a sus hermanitos mientras sus padres estaban trabajando, quién está pasadito de edad y luego tiene que ir a trabajar cuando sale de la clase, quién tiene que quedar trabajando en casa, que también es labor. Entonces, todas estas cuestiones estoy tratando de traer cada vez más y de este anhelo que tengo de pasárselos a los profes jóvenes, a los nuevos que van llegando, estas nuevas generaciones ingresando a mi escuela. Es mi aporte. Gracias, prof. Muy bien, Silvia, qué bueno que usted tenga esa sensibilidad también de adecuarse a la perspectiva y a la realidad de estudiantes, y también como usted habla, parece que usted aprende de ellos también. O sea, porque los incorpora dentro de sus prácticas para mejorar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Qué interesante su experiencia, Silvia. Muy, muy, muy bien. Gracias, Vicente. Gracias, Silvia, por participar, comunicándonos esas situaciones, esas experiencias de ustedes mismos. ¿Alguien más? Bueno, pero en el fondo, Miriam, vamos. Sí, en cuanto a la planificación, al programa, lo que ya está estipulado en cada año. Yo trabajo en la escuela secundaria, ahora estoy de licencia, ¿sí? Tengo una licencia gremial, por todavía un tiempito más, pero llega un momento en que me pasó. Miriam, solo un poquito. Voy a intentar Sí. apagar mi cámara porque aquí llovió en la internet, se está... Ahí Okay. consigo escuchar mejor, bueno. Sí, la experiencia personal es en cuanto a adaptar ese contenido que viene estipulado, que está, como decía el colega, con manuales, con libros, ¿no? Que vienen por ahí de Buenos Aires, con otras realidades, otro contexto, otros textos, Y pasa que en algún momento uno hace el clic, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo adaptar estos contenidos? ¿Cómo enseñar el miocid todavía en estas épocas? ¿Cómo enseñar en caso de lengua, ¿no? En literatura. ¿Cómo captar la atención de los chicos, que se adapten a esos textos que por ahí están tan alejados de su vida, ¿no? El Quijote de la Mancha, esas lecturas universales. Y tuve una crisis hace un par de años, cuando yo decía, bueno, esto no me está resultando a mí, ya tal vez no sea de mi interés en estas épocas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer llegar a los chicos, a los adolescentes? Nosotros tenemos de 1er a 5º año en Misiones, en la escuela secundaria, que tengan para ellos, tal vez, yo creo que en mi secundaria tampoco que estaba tan enamorada de esos textos. Yo tengo 50 años ahora, imagínate, hace unos tantos años atrás, y los adolescentes de hoy día, del 2026, ¿no? Es todo un desafío para el docente adaptarse a esos materiales que a nosotros nos vienen de Buenos Aires, ese contexto tan diferente que tenemos, nuestras realidades provinciales, nuestras realidades municipales, de localidades. Y el otro tema que pensaba ahora es trabajar en equipo también. No es tan fácil, ¿sí? Por más que algunos seamos más jóvenes, otros más grandes, otros con más antigüedad en la docencia, otros menos. Trabajar en equipo, trabajar con tu colega del área, ni hablar interdisciplinariamente, ¿no? Que tu colega salga del librito que ya tiene, que diga, no, yo no voy a cambiar tal cosa, yo voy a seguir dando esta literatura, yo estoy, trabajando con la literatura española del siglo V, del siglo IV, del siglo X, y como que no me voy a ayornar. Entonces no es tan fácil adaptarnos nosotros como trabajadores de educación, como docentes, ¿no? Y tratar de que justamente en estas épocas, con estos contextos que tenemos, con estos alumnos, estudiantes, la población de adolescentes, ¿no? Desde 12, 13 años hasta 18, 17, 18, 19. Y bueno, tratar de que no es una tarea fácil, ¿no? Yo creo que primero tenemos que estar convencidos nosotros los docentes, nosotros los educadores, y tener estos cursos de formación que están excelentes para abrir la mente, para cambiar un poco, salir del manualcito que tenemos ya, también por comodidad o por confort o por lo que fuere, de salirnos de ahí
y ver y trabajar con nuestros chicos de otra manera, ¿no? Y que tienen tantas cosas. El viernes participé en Monte Carlo de una actividad donde se presentó un libro con unos compañeros, bueno, ahí que yo también formé parte un poquito de esa elaboración de ese libro de los años 70, ¿no? De 73, 74, en Misiones justamente, esos adolescentes, esos estudiantes de la escuela secundaria de ese contexto, de esa época, ¿no? De esa época justamente, de esa historia, tuvieron el primer encuentro y segundo encuentro, decía, estudiantes secundarios en la provincia. Y el material que bueno, que un colega, un compañero de trabajo, de militancia, de sindicato, pudo recolectar esa información que les llegó a sus manos y bueno, se pudo armar un libro. Y las conclusiones y los temas que trabajaban los chicos de la secundaria en Misiones, particularmente en el departamento de Monte Carlo, y que está totalmente alejado a lo que por ahí los intereses y la vida y el contexto y la modernidad y la posmodernidad de los chicos de ahora, ¿no? Unas conclusiones, unas ideas políticas revolucionarias para la época. La verdad que estoy pensando en ese tiempo, en esa adolescencia, en esos estudiantes de esa época y con nuestros estudiantes de hoy, ¿no? Que tienen otros intereses, otra vida marcada por las pantallas, por las redes, y por ahí la crítica era hacia los chicos. Yo me quedé pensando hacia los estudiantes de hoy día, que no piensan en nada de esto, que no debaten, que no hablan de política, pero ¿qué pasó con nosotros también como educadores, ¿no? Como educadores, como adultos? ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué fue lo que hicimos por ahí? ¿O qué no hicimos para que nuestros estudiantes hoy día no estén alejados del mundo político, del mundo social, de otros temas, ¿no? Otros temas que en esa época, por ahí, chicos de esa edad lo debatían, lo hablaban, lo charlaban. Y bueno, en cuanto a los materiales, la verdad que es muy complicado salirse, vos te querés salir un poquito de esa planificación y tener la persecución de la escuela, de los directivos, ¿cómo te estás apartando de tu planificación, de tu programa, de tu literatura que tenés que dar? No es tan fácil, pero creo que tampoco es tan imposible. De hecho, lo hacemos medianamente, creo que muchos de nosotros como educadores en las aulas, ¿no? El llevar esta realidad y escuchar a los chicos de esta época y ver cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, ¿no? Todos sus mambos, los de ellos y los nuestros como educadores y como adultos. Entonces, es una época creo que bastante rica para sacarle provecho y bastante compleja también para trabajar en las aulas. Eso por ahí quería compartir. Muy bien, Miriam. ¿Y cómo, explíquenos un poquito más eso? ¿Se sienten oprimidos por el Estado, de alguna forma, obligados a? ¿Hay un sistema de vigilancia muy frecuente ahí en Argentina? Todo el tiempo uno se siente perseguido, oprimido. Bueno, tenemos nuestra libertad de cátedra, ¿no? Y uno por ahí lo maneja dentro de sus aulas, dentro de sus cursos, con sus estudiantes, pero yo converso con las chicas, ¿no? Encima la mayoría en educación, ya saben, somos mujeres, y hay todo un tema de esto, de presentarme la planificación en tal día, en tal fecha, y ¿qué se hace? Se cambia la fecha nomás, ¿no? El año 2025, pum, le cambiamos año 2026. Realmente esos contenidos siguen siendo de interés, cómo se pueden readaptar, es un trabajo que, bueno, que tiene una historia también, ¿no? Como educadores, yo creo que tiene ahora estamos pasando por como decía el colega, ¿no? Un proceso de crisis en la educación, tanto en Argentina, que seguramente lo que está pasando en Latinoamérica, en nuestros países hermanos. Nosotros somos, creo que la provincia de Misiones es la peor provincia paga en este momento en cuanto a salarios. Los que vivimos de la educación, lo que vivimos del salario docente, de lo que por ahí no tenemos otros emprendimientos, ni otras empresas, ni mucho menos. Estamos pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Entonces yo también creo que eso se torna, juega en contra a la hora de sentarte, de investigar, de preparar tus clases, ¿no? De innovar, de llevar adelante, y después todo lo que es la persecución. Porque ahora, para completar, yo creo que de toda la vida fue eso, es el tema del directivo, ¿no? Del colega, pero ya en un rol de dirección, de la persecución que existe, cómo están
obedeciendo órdenes de todo, siempre del sistema provincial, de la supervisión, de todo, que todo esté lindo, sacamos la foto, mandemos a posadas, acá todos mandar a posadas, que todo esté perfecto, que cumplamos esto, lo otro. Y yo creo que son máscaras, ¿no? Son apariencias y de fondo cada vez estamos peor. Yo creo que la escuela secundaria está pasando por una crisis, creo que en Argentina, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Misiones, yo trabajé muchos años en Buenos Aires también. Una crisis profunda de replantearnos otra vez, sobre todo en la escuela secundaria, ¿cuál es el rol de la escuela secundaria? ¿Para qué nos sirve la escuela secundaria? ¿Le está sirviendo a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes hoy día, con esta profunda crisis social que está pasando en Argentina justamente, ¿no? Con estos modelos neoliberales que excluyen? Nosotros acá en Misiones tenemos una provincia totalmente forestal, ¿sí? Con Arauco, justamente, nosotros en nuestra zona, yo vivo en Puerto Esperanza, una multinacional que arrasa, que vos planteás por ahí en el pueblo, yo vivo en Puerto Esperanza donde está la industria, y vos decías, bueno, pero nos está matando Arauco. No, te dice el vecino, ¿qué vamos a hacer si se va Arauco? Y Arauco tiene puestos de trabajo que son ínfimos en cuanto, si vamos al caso, en cuanto a lo que es de puestos de trabajo reales, ¿no? Después son tercerizados y bueno. Y me parece que estamos en esto, ¿no? En un panorama bastante complicado. Pero bueno, que uno siempre trata de ponerle... El educador siempre le pone onda y trata de salir adelante, pero se complica. Yo creo que hay una crisis muy grande, sobre todo en las escuelas, y bueno, y con todo lo que nosotros estamos viviendo en Argentina, justamente en este tiempo. Muchas gracias, Miriam, por su respuesta. Muy bien. ¿Vicente? ¿Había levantado la mano, Vicente, o fue un error? Sí, sí, sí. El tema, viste, que por ahí le escuchaba a la colega. Yo creo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, el directivo no, yo también tengo casi como ella, tengo 26 años, 27 ya. No genera presión, ¿viste? No genera presión. Sí tenemos un mal pasar económico, como ella dice, por la cuestión de salario, ¿viste? Pero el problema es estructural en Misiones, porque yo el otro día ya, en una charla que tuvimos con otro capacitador, creo que era, nosotros somos, viste, acá siempre nosotros fuimos de protestar, de reclamar, de cortar rutas, qué sé yo, salir a la calle. Y es como que el gobierno que ya está instaurado acá hace 20 años, provincial, digamos, entonces, viste que es la parte de la educación pública, viste, justo la educación pública es la que es más castigada. Y gran parte de los recursos de la educación ahora se vuelca a la parte privada. Y vos donde tenés entonces una escuela de carácter privado, donde sí ahí vos tenés una presión fuertísima de los dueños hacia los docentes, que no pueden faltar, no pueden sacar licencia, no pueden hacer paro, nada por el estilo. Y esos edificios son de lujo, por ejemplo, ¿sí? Y vos te vas a una escuela pública y que está, qué sé yo, acá yo tengo un caso concreto, ¿viste? Y siempre veo, ¿viste? Que le hicieron uno de 3 pisos con las rejas todo cortado con láser, un espectáculo de lindo, y hace 6 cuadras y tiene un edificio que apenas tenés que agacharte para entrar de bajito que es y deplorable, ¿viste? Es como que la parte pública dejó del Estado de invertir en la parte pública y le conviene invertir en la parte privada porque viste que ellos no son los que hacen paro, no reclaman y todo lo demás. Yo creo que va por ese lado, la opresión del Estado para que dejemos reclamar, por ejemplo, esa cosa, ¿viste? Pero eso yo le consideraría como una opresión y los sistemas de control, ¿viste? Pero en la parte educativa yo creo que en la parte educativa nosotros tenemos que poner lo nuestro y no vamos a pretender que si nosotros nos capacitamos, nos brindamos, abrimos a nuevas ideas o ideas que puedan transformar ese proceso educativo, nosotros no vamos a pretender que aquel que nunca hizo algo o no vio esto, por ejemplo, pueda aplicarlo. Entonces va a estar en nosotros en cambiar y más allá, que sé yo, podría ser una alternativa, ¿viste? No sé si me entendés lo que yo te trato de explicar. O sea, si el tipo no está acá con nosotros, el colega, y no vamos a pretender que el colega aplique, nosotros agarramos y aplicamos lo que nosotros y tratamos de cambiar desde nosotros y de hacerle ver un mundo diferente o una realidad, por lo menos para que abran los ojos, ¿viste? Yo creo que ahí está, ¿viste? Ahí donde uno sale satisfecho porque voy a decir, bueno, yo estoy o no estoy, y el chico igual podrá sacar sus conclusiones. Ese para mí sería la liberación, ¿viste? Que yo una vez que ya le enseño a caminar, que ya ande solo. Y nada, pero sí coincido en algunas partes con la colega, ¿viste? Y bueno, nada, eso nomás. Gracias. Muy bien, Vicente, importante estimular
la autonomía de los estudiantes, ¿verdad? Es importante también encontrar los caminos posibles dentro de las limitaciones que tenemos, los obstáculos que tenemos, el Estado que controla y fiscaliza nuestras acciones. También existe lo que aquí en Brasil llaman de juego de cintura. Voy a contar una experiencia más o menos similar, Vicente. Bueno, bien rapidito, no voy a tomar más de un minuto, le paso la palabra a Blanca. Entonces, entré a trabajar en Chile. La última experiencia que tuve de trabajo en Chile en una escuela secundaria, eran chicas de enseñanza media. En Chile todavía alrededor del 10% de las escuelas son de hombres o de mujeres, el otro 90% son mixtas. Entonces, una escuela solo de chicas. Entonces, entré a trabajar ahí y era un colegio que tenía muy malos resultados. Y entonces llegamos a trabajar varios profesores ahí. Yo estaba comenzando mis lecturas sobre Paulo Freire y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Sabes? Las chicas tienen tedio todo el rato, no conseguimos pasar los contenidos, a mí no me ponían atención, me insultaban, así como insultaban a todos los demás profesores. Entonces, por otra parte, el gobierno nos fiscalizaba. Y una decisión que tomamos fue la siguiente, porque era un sector muy controlador. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos juntamos, leímos los textos de Paulo Freire, leímos un texto de Bell Hooks que se llama Enseñando a Transgredir, leímos otros textos por aquí y por acá. Se cortó. Parece que se desconectó el profe. Se fue. Gallo. Les había dicho que mi internet se cortaba a veces. Disculpen. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que decimos? Nos juntamos con el profesor de historia, con el profesor bueno, yo era profesor de castellano, y yo el profesor de castellano, la otra profesora de castellano, el profesor de historia, el profesor de química, fueron como 6 profesores. Y dijimos, bueno, aquí si mencionamos a Paulo Freire nos van a cortar la cabeza, no nos van a dejar trabajar. Si mencionamos pedagogías críticas también, si mencionamos educación popular también. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Diseñamos una estrategia y le propusimos al director de la escuela, que era un fascista, un gorilazo. ¿Ya? Gorilazo dicen ustedes en Argentina, ¿verdad? Bueno, ya aprendí un poco también de la cultura argentina. Era un gorilazo. Le propusimos una oficina que se llamaba Taller de Aula Socrática. Y el torpe, en su ignorancia, entendió que nosotros lo que íbamos a hacer era una oficina de filosofía griega, que es mentira, ¿sabes? Lo que estábamos haciendo era presentar los textos que los estudiantes tenían que leer por obligación del colegio, una selección del colegio, y los analizamos desde una perspectiva crítica. Bueno, tenemos que leer este texto tradicional, el Lazarillo de Tormes, que es un texto interesante. ¿Cómo lo vamos a leer? Lo vamos a analizar ahora desde la perspectiva de la autonomía. ¿Qué significa sentirse como Lázaro? ¿Sí? Bueno, ¿qué significa sentirse como este? Tenemos que leer La Metamorfosis de Kafka, que bueno, un texto increíble, bueno, con ese no tengo problema. Bueno, ¿qué significa la idea de Gregorio Samsa? ¿Sabes? Y bueno, vamos a trabajar entonces el contenido de historia desde esta perspectiva, en química desde esta perspectiva, matemática, una matemática más crítica. Y conseguimos, Vicente y Miriam, burlar el sistema, hacer como un juego de cintura, como se dice en Brasil, y presentar nuestra propuesta, hasta que el director vio que los resultados mejoraron, y como era un tipo que le gustaba que el colegio mejorase, nos dijo, bueno, ya ahora pueden hacer lo que quieran con tal que el colegio mejore. Hasta que la otra profesora de portugués presentó un texto de un escritor chileno que se llama Pedro Lemebel. Entonces, Pedro Lemebel es un escritor un escritor travesti, bueno, muy famoso en Chile, que escribía a partir de la crónica. Entonces, ¿qué él narraba? Narraba en un lenguaje popular, en un lenguaje de periferia y también en un lenguaje culto, los problemas que sufrían las personas transexuales, gays, lesbianas, en las periferias de Santiago. Y tal y como esas personas hablan, también con muchas figuras literarias de origen culto, con eso trabajamos lenguaje popular, lenguaje periférico y lenguaje culto, y analizamos todas esas relaciones desde la perspectiva de la existencia, con el profesor de filosofía. Cuando eso sucedió, llegaron algunos papás ahí a reclamarnos de que nosotros estábamos enseñando a los chicos a que la transexualidad era algo natural y eso es una anomalía de la existencia. Bueno, se generó un problemón, y ahí, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, vamos al método de Paulo Freire. Yo y la profesora llamamos a los padres, llegó el director, hubo intermediación, y con el diálogo, fundamentando, conversando, esos padres entendieron de que estaban equivocados, ¿ya? Entonces, siempre hay formas en que uno puede generar nuevas propuestas educativas desde el interior del sistema. O sea, puede utilizar de alguna forma el propio sistema para ir en contra del sistema. Y eso es
eso es interesante que lo cuente, ¿cómo se llamaba? Silvia, no, Ocampo, ¿sí? Miriam, Vicente, Blanca, por ahí, que a pesar de que el sistema suele ser manipulador, paternalista y controlador, siempre existen algunas pequeñas puertas para que nosotros hagamos o ejerzamos un proceso de liberación de la conciencia, de ejercicio de autonomía e incorporar las propias realidades, porque ellos vivían en periferia y en esa escuela había una zona de prostitución también. ¿Se entiende eso? Por eso es que colocamos ese tema, de prostitución de personas transexuales y travestis. Por eso es que colocamos y seleccionamos el libro para interpretar esa realidad y generar la eliminación de prejuicios. Entonces, es una propuesta interesante que creo que nosotros podemos acoplar el método de Paulo Freire o acoplar la propuesta esta de conocer la realidad del estudiante, las cosas que ve todos los días, la realidad más próxima para seleccionar los textos también. ¿Bien? ¿Blanca? No, dos cositas cortitas nomás. En plena pandemia, cuando había que mantener la vinculación con los estudiantes de manera remota, ya sea a través de grupos de WhatsApp o de otras herramientas, el gobierno nacional publicó una serie de cuadernillos de temas básicos que se podían trabajar con los estudiantes, principalmente si no había esa vinculación remota. Y ahí es donde se evidenció mucho la distancia entre lo que se escribe, ¿no?, en un cuadernillo, en Buenos Aires o en ciertas grandes ciudades, y lo que realmente acontece en una escuela de misiones. Bueno. Y ahí las maestras, como algo muy notable fue que tuvieron que abandonar esos cuadernillos, o sea, o tomaron solo algunos aspectos de esos cuadernillos y terminaron armando materiales propios. El problema es que después de la pandemia no se pudo potenciar muchas de las estrategias que se implementaron en pandemia, que podrían haber generado un proceso de cambio dentro de la escuela, y post pandemia como que volvimos al estado anterior, ¿no? Y nos perdimos una oportunidad. O sea, se generaron estrategias muy interesantes debido a la pandemia y a la post pandemia, que al año siguiente o a los 2 años se dejaron de trabajar, ¿no? Y la otra cuestión que adhiero totalmente a lo que dice Miriam, Vicente, bueno, y al sentir de muchos que seguramente no están opinando nomás, pero que están de acuerdo. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es la siguiente. Hoy por hoy, lo que estamos haciendo en las escuelas, poco y nada tiene impacto. No quiero decir no sirve, ¿no? Para no pensarlo desde el punto de vista utilitario. Es un gran esfuerzo que hacemos los educadores o todos los actores del sistema para algo que realmente no está generando una transformación ni un impacto. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? O a pesar de que sea difícil, a pesar de que cueste empezar, a pesar de que nos sintamos solos, a pesar de que tengamos trabas, vamos a repensar otra forma de enseñar. Y yo creo firmemente que Freire es una posible respuesta a esta situación educativa que tenemos en Latinoamérica, en Argentina en particular, o en Misiones, que la respuesta no es más tecnología, porque acá en Misiones hay toda una ley de educación disruptiva y de innovación tecnológica, y le meten mucha plata a eso, y la tecnología por tecnología sola no genera un cambio, ¿sí? La persona que la utiliza no se empodera, ¿no? Entonces, podemos seguir haciendo lo mismo, podemos seguir lamentándonos, podemos seguir sintiendo que lo que hacemos no tiene sentido, o podemos de a poquito, o con un gran impulso, transformar una materia primero, ¿no? En el caso de los docentes que tenemos secundario, tenemos mucha materia. Bueno, empecemos con una materia, un curso, un tema, veamos cómo funciona. Me parece que es muy importante generar nuestros propios materiales, con los materiales con los que uno trabaja de alguna manera son la clave para repensar nuestras prácticas. Y no es empezar de cero, porque hay muchos textos hoy de muchas escuelas que tienen experiencias de educación popular, por ejemplo, hasta bachilleratos de educación popular acá en la Argentina que
que hubo un boom en la época del 2000, y hay libros escritos por ellos, ¿no? Hay como manuales, ¿no? De lengua, de matemática, de historia, escrito desde esas escuelas, que pueden servirnos de base a nosotros también para pensar otros textos que no vengan en el manual Santillana, que es una editorial muy famosa acá. Entonces, En Chile también. es difícil, es paralizante, a veces uno se siente impotente, pero la alternativa para mí es seguir haciendo lo mismo, y yo la verdad que mi energía no quiero ponerla en seguir haciendo lo mismo. Esa es la pregunta que por ahí nos tenemos que hacer como educadores, los que estamos acá en este grupo, que algo nos interesa, porque si no, no nos hubiéramos anotado acá. Bueno, este camino no está funcionando, probemos con este, hagamos el intento, por más que nos salga al principio también, pero la alternativa es es gastar nuestra energía en algo que no está sirviendo. Muy bien, Blanca. Entonces, seguimos un poquito con Genaro les va a subir este material, bueno, que es la segunda diapositiva para hoy, ¿ya? Entonces aquí en la primera parte aparece la idea de pedagogía crítica. Voy a explicar solo un poquito porque las clases remotas son agotadoras, ¿verdad? Y como yo tengo déficit atencional, no consigo concentrarme por mucho tiempo en una clase remota. Tengo el auto médico, ¿ya? Entonces soy una persona con una relativa discapacidad de atención y alergia a la pedagogía a distancia. Vicente, ¿quería decir algo? Disculpe. ¿Alguien? Sí, sí. ¿Mm? Viste que por ahí, viste que los colegas, no solamente en la parte educativa, por ahí yo analizo mucho y leo también algunas cosas y reflexiono sobre lo que está pasando. Y por ahí viste que dicen los colegas el pensamiento general y donde la parte política te quiere hacer creer que la educación es que no da resultados y que por eso se generan que los chicos salen, por ejemplo, y no consiguen empleo. Donde la realidad argentina está pasando por otro lado, totalmente diferente, y no es culpa, porque le hacen sentir que es culpa de la educación. En realidad no es culpa de la educación, es culpa de la gestión política y de la economía y la política, de cómo gestionan y cómo andan. Donde se cierran miles de empresas, donde se genera una cantidad de desocupados, ¿qué chico va a conseguir empleo? Porque no se están generando las vacantes. Eso es lo que nos quieren hacer creer, que la parte educativa nuestra es como que nos da el resultado y que somos, por culpa de la educación, dice, estamos como estamos, y en realidad es la parte política con su gestión la que está fallando y quiere sacarse de encima una responsabilidad y le echa la parte de la educación. Y eso yo considero que es injusto, ¿me entendés? Entonces, por eso yo te digo, viste que por ahí muchos, y repiten tanto que la gente por ahí a veces lo termina creyendo. A mí no me convence, porque sabemos que nosotros preparamos, pero si ellos no generan desarrollo, crecimiento y fuente de empleo, no lo van a conseguir, ¿entendés? Y por más que seamos todos, no va a haber lugar y no se generan vacantes, ¿entendés? Y pasa por ahí justamente, por el desarrollo, el crecimiento y la generación de puestos de trabajo y la gestión política es fundamental, ¿sí? Entonces no es la educación el problema, porque eso se deshacen de la responsabilidad seria. Eso nomás era. Gracias. Muy bien, Vicente. En relación a lo que solamente para hacer una síntesis de las hablas y del objetivo de esta clase, que es el desarrollo o escoger, ¿verdad? Escoger, seleccionar material didáctico que permita ejercer una pedagogía liberadora. A veces los materiales ya están dados, algunos libros, poemas, textos, qué sé yo, que permiten generar conciencia crítica, pero otros también los podemos diseñar nosotros a partir de la realidad de los propios estudiantes, inclusive junto con ellos, ¿ya? Entonces el objetivo de esta clase es llevar la investigación socioeducativa, los cánones de la etnografía freiriana y de la propuesta de liberación de Paulo Freire, a que nosotros mismos tomemos conciencia del valor de los materiales educativos. Porque coloco dos casos, bueno, Paraná y Nueva York en inicio de los años 2000. Entonces aparece un programa militarizado en Estados Unidos, que es un programa que se llamaba TERFI. Ese programa TERFI delimitaba los conocimientos los conocimientos básicos que los militares de la Marina de los Estados Unidos deberían conocer de comprensión de lectura, habilidades básicas de comprensión de lectura, conocimientos históricos básicos, conocimientos matemáticos básicos, y que se escalaba de acuerdo a habilidades. Entonces, ese diseño TERFI llegó hasta el municipio de Nueva York, donde
El alcalde de Nueva York decide implementar un sistema más o menos parecido y el sistema educativo de Nueva York también iba a desarrollar los materiales didácticos para la ciudad. Entonces, por ejemplo, imaginemos el sistema didáctico, o el libro didáctico de primero a cuarto básico, 4 habilidades de comprensión de lectura. De octavo año de quinto básico, octavo año, otras 4 habilidades de comprensión de lectura. De primero año medio hasta cuarto año medio, otras 4 habilidades de comprensión de lectura. Y en ninguna de esas consideraba la lectura crítica, los materiales didácticos eran planos, muchos materiales didácticos de ahí no solamente no enseñaban al estudiante a pensar con el sistema de evaluación, repetir, memorizar, repetir, analizar, comparar personajes, no estaba haciendo lectura del mundo esos textos, ese material didáctico propuesto por el municipio de Nueva York. Entonces, y además de eso, aparecían contenidos como, por ejemplo, el uso de armas, donde se defendía la compra libre de armas por el ciudadano americano del siglo XXI, y toda esa estupidez yanqui. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Muchos profesores en Nueva York se rebelaron contra ese material y ese sistema, porque consideraron que esos materiales didácticos enseñaban todo lo contrario al concepto de educación que ellos tenían. Y hicieron una huelga, se paralizaron, y al alcalde de Nueva York y a los concejales no se le ocurrió algo más positivo que lanzar en el New York Times el nombre de todos los profesores que se estaban rebelando contra ese sistema y señalarle a la población de Nueva York de que esos profesores eran malos, que eran malos educadores y que eran los responsables de que el sistema de Nueva York estuviese siendo conducido a un fracaso. Bueno, entonces ahí estoy justificando que los materiales didácticos, cuando son seleccionados por el opresor, cuando son seleccionados por el Estado, normalmente tienen un contenido ideológico, tienen una propuesta política. Y una forma de lucha justamente es crear materiales que hagan el sentido contrario, que hagan un proceso de liberación de autonomía, como hablaba Vicente. Aquí en Paraná, en el estado de Paraná, está gobernado por la ultraderecha, está gobernado por personas que no tienen más mínimo conciencia de pueblo y colectivo. Es un estado con mucho sistema agrario, sistema agrario bastante aniquilador de la vida, quitándole terreno a los guaraníes, matando guaraníes, potencializando los hacenderos que utilizan agrotóxicos a un nivel de cáncer y de mortandad increíble, que son capaces de diezmar poblaciones con su objetivo. Entonces, aquí los materiales didácticos que el gobierno entrega a los profesores de Estado ya vienen hechos, vienen cuadraditos, ¿ya? Y son materiales didácticos que no tienen ninguna tomada de conciencia de clase, no tienen ningún espíritu liberador, y el Estado de Paraná elimina todo contenido crítico, todo análisis crítico de la realidad en esos materiales, y está queriendo obligar a los profesores a aplicarlo. Porque si el profesor no lo aplica, le van a restar puntos, es su progresión docente, o sea, le van a restar puntos para pasar de un nivel A a un B, de un B a un C, de un C a un D. Y eso le golpea en el salario, eso le golpea en que se va a demorar mucho más en progresar, etcétera, etcétera. Es un control no solamente de vigilancia del profesorado, sino de castigo. ¿Ya? Con eso quiero colocar que los materiales didácticos llegan a la escuela, los contenidos como son elaborados, muchas veces responden a una estructura hegemónica dominante. Entonces los profesores de Paraná se están movilizando, así como ustedes se movilizan para que dentro de ese propio sistema diseñar sus propios elementos de una didáctica, ¿ya? Y voy a avanzar aquí en la diapositiva para poder después dejarlos libres y que terminemos la clase. Entonces, el fin de esta diapositiva es comprender qué es una pedagogía crítica, y en la segunda parte, que vamos a ver la clase que viene, vamos a ver la educación popular. Esta clase va a ser presencial, bueno. O sea, el próximo lunes nos encontramos presencialmente ya en la multiversidad. Entonces vamos a llegar hasta aquí, vamos a ver solamente la primera parte, que es bien rapidita, ¿ya? Entonces, la educación popular está dentro de un gran espectro llamado pedagogía crítica, ¿ya? Son muchas las pedagogías críticas, son muchos autores que están dentro de una pedagogía crítica, y a mí me gusta partir señalando, como estamos en una escuela occidental, bueno, vamos a utilizar Occidente para ser antioccidentales, ¿ya? Entonces, la primera palabra que quería colocar aquí es el concepto de paidagogo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes eran los paidagogos en Atenas? Eran esclavos. O sea, lo que nosotros entendemos como pedagogo, lo que nosotros entendemos como pedagogía o paidagogía, era ejercida por esclavos o sujetos privados de libertad, medianamente letrados, que podían enseñarles a los hijos e hijas de hijos, generalmente eran los hombres los que eran educados en la antigua Atenas, los conocimientos básicos como la escritura, historia de Atenas, historia aquí y acá, bla, 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 matemáticas, cuentas, etc. Entonces, paida, ¿ya? Viene de paidos, que significa crianza, y gogo viene de gogia, que significa camino. Bueno, entonces el paidagogo, ¿sí? Es un conductor, ¿ya? Es un guía o conductor.
¿Y a dónde llevaba ese guía? A un lugar llamado escolé. Y escolé nosotros entendemos como escuela, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la palabra escolé, y aquí quiero llegar, este es el punto que quiero llegar, en griego arcaico significa lugar de ocio, ¿ya? Fíjense ustedes aquí, lo interesante, que la palabra escuela, etimológicamente, proviene del griego ateniense escolé, que significa lugar de ocio. Entonces, el paidagogo, o sea, el pedagogo, el profesor, era aquel que conducía a los niños, que guiaba a los niños a la escolé, que era un lugar de ocio. ¿Y qué era ese lugar de ocio? Una plaza, un centro comercial, un río, ¿sí? Un lugar de descanso, etcétera. ¿Para qué? ¿Ya? La pregunta era, ¿para qué el pedagogo conducía a los niños a ese lugar de ocio? Porque los griegos entendían el ocio, perdón, los griegos entendían el ocio como un lugar donde ocupo el tiempo que me sobra en lo que puedo aprender algo más. Entonces, el lugar de ocio no era entendido por los griegos, la escuela no era entendida por los griegos como un lugar de ocio, como pasar el tiempo sin hacer nada. ¿Tá? Entonces, para los griegos, lugar de ocio era un lugar donde voy, donde ejercito el tiempo libre que tengo y lo ocupo para aprender algo compartiendo con los demás. O sea, el ocio para los griegos, la escuela, escolé para los griegos, no era un edificio como nosotros lo conocemos, no era un lugar donde encerramos ahí, nos encerramos a aprender algo muchas veces distante de nuestra realidad. No, el lugar de ocio, la escuela en Atenas, o sea, el primer sentido que adquiere la Atenas arcaica es que la escuela es un lugar donde aprendemos a partir de los otros, donde crecemos con los otros, donde ocupamos nuestro tiempo libre para escuchar al otro, para escuchar al profesor, para escucharnos a nosotros, para ocupar ese tiempo en crecimiento intelectual, moral, físico, cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si observamos eso, ¿cómo sería fantástico que en las escuelas ese ocio, ese tiempo que los estudiantes tengan, lo vean como un lugar de aprender, lo vean como un lugar donde ellos pueden hablar, donde pueden ser considerados, ¿ya? Entonces, esa figura del pedagogo, el sujeto que instruye, bueno, hoy el término pedagogía hace alusión a una teoría de la educación, y en eso hay que ser bastante, aquí voy a ser un poco academicista, aunque no me gusta, bueno. Entonces, una cosa es pedagogía, otra cosa es educación. Es lo mismo que sucede con la ética y la moral. Bueno, la ética es una reflexión sobre la moralidad, o sea, la ética estudia nuestros modales, nuestras formas de vida, nuestros comportamientos, y desarrolla una teoría. Bueno, aunque nosotros ocupemos ambas palabras, lo que hizo Manuel no fue ético, lo que hizo Manuel no fue moral, nos digan prácticamente lo mismo, en la teoría, en la cientificidad académica, la ética tiene como objeto de estudio la moralidad, o sea, estudia nuestra forma de comportarnos y de hacer las cosas en el mundo, en términos morales. Bueno, ¿qué hace la pedagogía? La pedagogía tiene como objeto comprender los fines de la educación y la reflexión sobre la práctica educativa. O sea, la pedagogía tiene como objeto la reflexión sobre la educación. Y la educación sería aquello que desarrollamos en el día a día que nos permite comprender algo más. Bueno, y el concepto crítica, la pedagogía crítica, desarrolla, aunque transforma el concepto desarrollado por Kant, que hace referencia al proceso que favorece que la razón se aventura al conocimiento de sí misma. O sea, el famoso lema de Kant del sapere aude, ¿verdad? Atrévete a pensar por ti mismo. Y atreverse a pensar por sí mismo es una forma de examinar y hacer juicio de una situación o hecho. Con juicio no estoy diciendo un juicio moral. Con juicio estoy diciendo evaluar las condiciones de un fenómeno para comprenderlo y posicionarme en torno de él. Bueno, por lo tanto, la pedagogía crítica se puede entender como una teoría educativa que examina, reflexiona y establece juicios sobre los hechos educativos. O sea, analiza un fenómeno educativo, lo reflexiona y establece juicios, se posiciona sobre ello. Bueno, entonces una pedagogía crítica que hace, en síntesis, examina los fenómenos educativos, reflexiona y formula juicios, pero percibe y fundamenta los problemas pedagógicos en su sentido práctico y político, entiende su origen e intenta apelar a soluciones. Cuando comprende el origen de un problema educativo y apela a soluciones, lo que está haciendo, se me está acabando la batería, voy a ir a la pieza de nuevo, voy a ir a la biblioteca.
Entonces, cuando está intentando comprender su origen y apela a soluciones, la pedagogía crítica lo que busca es una transformación del sistema educativo, de la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una de las condiciones de la... Voy a solo un poquito aquí, apagar la cámara que voy a... Se desconectó el profe, parece. Ahí volvió, parece. Ahí sí, disculpen. Soy un desastre en las clases online, pero el lunes nos vamos a encontrar presencialmente. Bueno, ¿me consiguen escuchar de nuevo? ¿Sí? Ya, entonces voy a volver a lo que está. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, uno de los sentidos de la pedagogía crítica es apelar a soluciones. Bueno, ¿cómo se origina? Ya lo habíamos visto anteriormente, en los años 60, su origen es múltiplo, pero es una respuesta a la educación tradicional, es una respuesta a la pedagogía nueva, moderna, porque entiende que no dieron solución a los problemas pedagógicos y educativos. Entonces surge la pedagogía crítica. Bueno, la educación nueva es un principio que intentó contrarrestar la pedagogía tradicional. Sin embargo, las propuestas pedagógicas de la educación nueva, como lo sería el sistema Waldorf, y las escuelas Montessori, terminaron siendo escuelas de las élites. O sea, al carecer de un fundamento crítico, al carecer de un fundamento revolucionario, esas propuestas pedagógicas terminaron siendo favorecedoras de la élite. Por lo menos en Chile y en Brasil, los niños y niñas que estudian en los sistemas Waldorf, los niños y niñas que estudian en los sistemas Montessori, o inclusive niños y niñas que estudian en sistemas de escuela nueva que se desarrollan en México, hoy en día son todos hijos de élite. Bueno, entonces en Europa el marxismo fue llevado al ámbito escolar, surgen las escuelas revolucionarias, surge el anarquismo, y aquí les voy a dejar un nombre que yo creo que a ustedes les va a gustar mucho, que se llama Francisco Ferrer, ¿sí? Y Guardia, ¿ya? En catalán sería Francesc Ferrer y Guardia, así se escribe en catalán, bueno. Entonces, ¿quién que es Francisco Ferrer y Guardia? Uno de los pioneros de la pedagogía libertaria en los años 1920 por ahí, o sea, mucho, mucho antes que Freire. Fue el primer Paulo Freire en el mundo, solo que lo mataron mucho antes de que consiguiera desarrollar su pedagogía libertaria, ¿ya? Es un personaje interesante, recomiendo leerlo, hay videos en YouTube sobre documentales sobre él que les pueden aportar mucho sentido a las prácticas de liberación que ustedes van a querer trabajar en sus escuelas. Bueno, entonces, ¿qué intenta y con quién está? ¿Cuál es la preocupación de la pedagogía crítica? Insertar a los oprimidos y oprimidas al mundo, que la educación sea medio a partir del cual comprenden que son sujetos históricos y productores de cultura. O sea, ustedes están aquí porque son historias y ustedes están aquí porque producen cultura. Bueno, y la idea es concientizar a partir de la educación, o sea, transformar la conciencia mágica, ¿recuerdan eso? O conciencia intransitiva en una conciencia crítica, en el sentido marxista de captar la realidad para transformarla. Bueno, y el último fin es que todo ser humano se integre al mundo a partir de la educación. La pedagogía latinoamericana, la pedagogía crítica latinoamericana, de esa forma, tiene como objetivo integrar al mundo a los históricamente marginalizados y promover la conciencia crítica para la transformación social. Es popular, ¿por qué? Porque nace y parte de los conocimientos que son estrictamente populares. Bueno, parte de ellos. No se niega a los conocimientos históricos, no se niega a la ciencia, no se niega a los contenidos históricamente acumulados, sino que parte por el pueblo. Bueno,
Entiende la liberación como un acto esencialmente político y, por lo tanto, la liberación no es neutral, ¿ya? Esa es una de las premisas básicas de la pedagogía crítica que ahora se propone en imagen. Bueno, integra, ¿por qué? Integra todos los saberes y a todas las personas, ¿ven? Personas negras, personas hip hop, personas rompiendo sus cadenas, que estuvieran en condiciones de presos, bueno. La música es inclusiva, considera la cuestión de género, raza, etnia, considera el arte, distintas profesiones, etc. O sea, una pedagogía crítica, para que sea realmente una pedagogía crítica, es integradora, bueno, integra siempre a los históricamente oprimidos, bueno, e integra sobre todo la educación popular como fuente rica de conocimiento, y la educación popular en el sentido de conocimientos propios del pueblo siempre estuvieron al margen de los contenidos escolares, ¿ya? De los libros escolares, de los materiales pedagógicos escolares, siempre quedaron de lado para favorecer la cultura impuesta por el opresor, para favorecer los contenidos que el Estado hegemónico y que el Estado dominante quería que los estudiantes incorporasen a su sistema de conciencia. Bueno, esta es una pedagogía crítica en imágenes, bueno, la idea de integración, la idea del trabajo, la idea de unión y la fuerza, y aquí tenemos una puesta en práctica de una educación crítica libertadora, bueno, donde se desarrolla a partir de un sistema integrativo, en donde todos son fuentes de conocimiento. Es un sistema circular porque se entiende que todos son capaces de generar conocimiento. Bueno, y aquí está esta última imagen que había presentado en la presentación anterior, donde Paulo Freire está aplicando un círculo de educación crítica popular, y esta justamente, me parece que esta es Guinea-Bissau, bueno, donde se está desarrollando, esa mujer le muestra un collar que ella desarrolló con sus propias manos, donde la idea es que esa mujer tome conciencia de que ella es una productora de conocimiento, una productora de material, una transformadora de la materia, y que por lo tanto es una persona histórica y cultural, ¿ya? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, la próxima clase nos encontramos presencialmente allá en la universidad. Bueno, ahí nos vamos a conocer cara a cara. Ahí vamos a conseguir hacer las 3 horas de clase. Yo le había dicho a Genaro que para mí es muy difícil el trabajo remoto. Tengo aquí en Brasil una licencia que me permite recortar las horas de trabajo remoto, ¿ya? Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? Una retroalimentación de la clase, aportó cosas positivas, algunas cosas que tal vez la próxima clase podamos ver mejor. Ahí vamos a estar presencialmente, probablemente durante 3 horas. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Ya, listo, Blanca. Chao, Miriam. Chao, Yamil, Mayra, Ale, Marcela, Blanca. Y a todos los demás que nos nombren. Un placer Chao, siempre gente. con ustedes. Diana, Romina. ¿Ya? Chao, profe. Nos vemos la próxima oportunidad. Chao.